Hola, ¿qué tal? Pues te transmito mi más profunda pésame por esa tormenta sobre Texas. Yo creo que la tormenta empezó cuando volvió Trump, que estoy con tormenta desde entonces, pero bueno, no hay mal que dure 100 años. Son las plagas bíblicas, ¿no? De Trump. Las plagas bíblicas, sí. No hay mal que dure 100 años ni democracia que lo resista. La peli del Templo Maldito es muy interesante y tiene mucho que ver con este libro, ¿eh? Por eso la traje a colación, me alegro de que me des la razón en eso. Claro, lo has hilado muy bien. No todo el mundo sabe que esa peli está basada en el culto Otug, el clan de los estranguladores, adoradores de la diosa Kali en la India y auténticos asesinos en serie por sus creencias religiosas. Que siempre pensamos que el lado oscuro de la religión, como somos muy provincianos, queremos que todo el planeta se mueve en los mismos parámetros que los cristianos. Y aquí conocemos la Inquisición, las Santas Cruzadas, el Ku Klux Klan, el IRA, el Reverendo Connie. Bueno, tenemos mucha mierda que ocultar, ¿no? Los cristianos. Pero esto pasa en todas las religiones. Y una de las cosas que te sorprende de buscar a Dios por todo el planeta es que te encuentras las mismas luces y las mismas sombras, exactamente las mismas en todas las religiones. No somos diferentes en nada. Y en el paraíso, en la capital de la espiritualidad, que se supone que es la India, vamos, hay grupos ultras hindúes asesinando inmigrantes, proclamando la supremacía del hinduismo sobre las demás religiones. Bueno, en el caso del Islam todos sabemos lo que pasa con organizaciones como Boko Haram o como Al-Qaeda en el Magreb, o Al-Qaeda o el ISIS. Bueno, con los judíos, pues en fin, no comen, ¿no? Pero a mí me sorprendió mucho el tema de los budistas, que también hay grupos armados supremacistas budistas de extrema derecha haciendo auténticas masacres en serie. Caray, empezamos fuerte, ¿eh? Joder, esto debería salir al final, que es como lo tengo yo en el libro, no antes, caramba. Perdón. No, ¿por qué, Manu? ¿Por qué no? A veces en la vida hay momentos, la vida está llena de momentos a veces durísimos, momentos tristes, y para colmo nuestra memoria les encanta impregnarse y recordar los momentos más difíciles. Yo creo que de vez en cuando hay que empezar por el postre, ¿eh? De vez en cuando. Una vez al mes, hazte una comida y empieza por el postre, como estamos haciendo ahora. Oye, te voy a hacer una pregunta entonces. Tú te acuerdas del Templo Maldito, ¿verdad? Y te acuerdas de que estaba impregnado de connotaciones sobre la India y tal. Y destripaste el hecho de los thugs, ¿no? De la secta esta. Esto, ¿qué más has investigado sobre ello? Y después quiero pasar a hacerte una pregunta un poco más personal. Pero háblame un poquito de qué más has investigado sobre la India para tu libro, ¿no? Y qué te ha llamado la atención para poner en ellos. Wow, la India es un país espectacular. Yo retrasé mucho tiempo, muchos años, viajar a la India porque consideraba que iba a ser una experiencia muy dura. Porque cuando tú has leído mucho sobre cualquier tema y lo has idealizado, claro, enfrentarte a la dura realidad es como lo que dicen de la radio, ¿no? Mejor que la gente que hace radio no aparezca en fotos ni en vídeo porque la jode. Al final es mejor que el oyente se imagine cómo eres, que luego te vea, porque se va a llevar, está predestinado a la decepción. Eso me va a pasar con Gerald, el día que le conozca en persona me va a pasar la disonancia cognitiva de la voz con la cara. Me pasó con Antonio Runa también, claro. No te preocupes porque cuando veas a Gerald irá con su sombrero y su antifaz y entonces tendrás una imagen que ya esperas. No, la India es un país de contrastes muy duro. Por algo el Tercer Reich inspiró toda su supuesta supremacía racial en las religiones indoeuropeas y hasta adoptó la esvástica, que es un símbolo que ves por la India en todos lados, y escuchas los comentarios de turistas, anda, pero los hindúes son nazis. No son nazis, señora, es que copiaron el símbolo de la esvástica, que es muchísimo más anterior. Invertida, ¿no? Es al revés, me parece, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hay una que va en el sentido de las agujas del reloj y otra al contrario. Y bueno, cada una tiene su simbología, ¿no? Como todos los símbolos religiosos.
Pero una de las cosas que te impacta mucho de la India y que el Reich supo adoptar muy bien es el sistema de castas, que es el fascismo más químicamente puro de la historia. En la India hay una serie de castas, tú estás predestinado a nacer en una casta determinada y no puedes cambiar de casta por mucho que te esfuerces. Entonces, dependiendo de la casta en la que hayas nacido, y estos sí son castas, no lo de Pablo Iglesias, estos son castas de verdad, de siempre, un intocable, por ejemplo, está condenado a limpiar letrinas, a lavar los baños, no puede relacionarse con gente de castas superiores, y eso hace muy comprensible si al final todas las creencias religiosas tienen una razón de ser, nada surge porque sí. La reencarnación es muy lógica en la India, porque si tú has nacido en una casta inferior, en esta vida no vas a tener ninguna posibilidad de escalar en el escalación social. Entonces es lógico que alguien te brinde la esperanza de que en una vida futura, si eres lo bastante bueno, si acumulas suficiente dharma como para contrarrestar el karma que generes con tus malas acciones, vas a ascender en la rueda de Sansara a una casta superior. La reencarnación tiene sentido y tiene lógica ahí, no en otro contexto religioso. Igual que el no comer cerdo, o la circuncisión, o la poligamia, o la poliandria, tienen sentido en el contexto religioso en el que se crearon. Traspolarlas. Yo tenía un amigo que hablaba, era un término que me hacía mucha gracia, hablaba de terrorismo, que es terrorismo teológico. Es esto de arrancar una creencia de un contexto social donde se originó, o sea, meter la reencarnación en el judio-cristianismo no tiene ni pies ni cabeza, no ha lugar, sobre todo porque supone que cuando te mueras o vas al infierno o vas al cielo. No puedes creer en solo para Jesús lo de la reencarnación, para los demás no. No, claro. Pero para Jesús, no, a ver, eso sí, de la no, creencia, Jesús resucitó, no se reencarnó. Exacto, y no era Elías, pero ni va a volver, se supone, ¿no? Aunque no es exactamente lo mismo, pero me refiero que el único que se le permite resucitar o tal es a Jesús, a los demás no, bueno, que es la excepción, me refiero. Eso abriría un debate interesante porque se supone que Jesús ascendió en carne al cielo, no es el primero, porque ya hay otros casos de supuestos profetas que ascendieron en cuerpo físico a los cielos. La Virgen María también se supone que ascendió en cuerpo físico a los cielos. Entonces no reencarnaría, sería la misma carne. No, como bien dice Gerard, sería una resurrección de la carne, que es lo que se espera en Israel, en las afueras de Jerusalén. Está el suelo más caro del mundo, es una anécdota curiosa. Allí el metro de terreno cuesta más que en La Moraleja o que cualquier otro lugar del mundo, porque se supone que los allí enterrados, al final de los tiempos, resucitarán en carne física, tal y como profetizaban los en el judaísmo antiguo, ¿no? Pero eso no es reencarnación, eso es otra cosa. Bien. Yo quiero preguntar unas cosillas ahora un poco personales. Yo conozco un poquito de tu devenir, más que nada porque te he leído tu recorrido profesional en Wikipedia, mano. También porque he escuchado muchas entrevistas y he escuchado muchos reportajes que tú has hecho y muchas conversaciones y aportaciones en diferentes tertulias. Y más o menos tu vida, tu recorrido juvenil, infantil y tal es conocido. Pero quisiera que para la escasa audiencia que no lo sepa, lo hicieses un resumen breve, y hablo de 5 minutos o menos, de qué intereses tenías tú por la espiritualidad o la religión cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando eras joven y cómo fue tu devenir. Así que intenta ser lo más breve posible, porque el tema no es tanto la espiritualidad de Manu, sino cómo este hombre escribió un libro titulado Buscando a Dios, y esto nos da contexto. Pues, caray. En 5 palabras, la culpa es de mi abuela. La culpa es de mi abuela. Mi abuela materna. Cada abuela por ahí, joder. Sí. Mi abuelita materna,
lo he comentado ya algunas veces. Sí, Mis sí. abuelos pertenecían a aquella generación que vivió la guerra civil, que creció en la dictadura y que en cuya casa solo tenían 2 libros, la guía telefónica y la Biblia, y no había más. Entonces, claro, mi abuela, afortunadamente, cuando ellos se mudaron desde Pontevedra a La Coruña, que es donde yo nací, y vivían a una manzana de mis padres, yo crecí con mis abuelos en buena medida, ¿no? Siempre estaba con ellos, ya sabes, los abuelos te permiten todos los caprichos, yo fui el primer hijo, entonces era el niño bonito de la familia. Y mi abuela, para dormirme, gracias a Dios, en lugar de leerme la guía telefónica, si no yo habría sido un funcionario de Telefónica probablemente, pues me leía la Biblia. Iba añadiendo, me iba contando historias sobre los milagros de los santos, los milagros de Jesús, cómo los misioneros eran los primeros Indiana Jones de la historia, fueron los misioneros que se iban a evangelizar lugares exóticos en países lejanos, no con un látigo y un revólver, sino con un crucifijo y una Biblia. Es que esto que estás contando, Manu, esto que estás contando, mi padre, que es un poquito mayor que tú, también tenía como esa pulsión de viajar por el mundo con los misioneros, o sea que igual era algo también un poco generacional, ¿no? Claro, probablemente, porque por eso digo que es una generación, la de la posguerra, que pues no, por razones obvias, los libros se los comían, porque no había otra cosa que comer. Entonces no es que se fomentase excesivamente la lectura, por lo menos en el caso de mi familia. Mi padre sí, mi padre fue el que me inculcó a mí desde pequeño el amor por la lectura, porque siempre estaba leyendo. Y entonces yo imagino, deduzco, supongo, que de aquellas lecturas que me hacía mi abuela de pequeña, que me leía el Evangelio y me hablaba de los santos, ya implantó en mi inconsciente más profundo la vocación religiosa. Entonces yo quería ser cura. Yo desde que tengo uso de razón, me recuerdo, fíjate, casualmente hoy, justo hace unos minutos, estoy digitalizando, bueno, ya sabéis que yo estoy intentando digitalizar todo mi archivo y compartirlo para que no se pierda, porque algún día, cuando yo palme, todo esto desaparecerá. Entonces voy contra reloj, intentando digitalizar todo, y hace unos minutos subí a las redes sociales unas fotos que me encontré en unos negativos de mi habitación en la casa de mis padres en los años 80, cuando yo era un crío. Ahí están mis primeros libros, están mis primeros VHS, la he subido a Facebook y a Twitter. Sí. Es lo más reciente. Lo voy a buscar. Y ahí están mis primeras lecturas, ¿no? Hay muchos libros de religión, lo siento, están los caballos de Troya, y hay un póster. Es que me he flipado cuando lo he encontrado. Un póster de Se Busca, de Jesús. Claro, o sea, yo llevo buscando a Dios desde la más tierna infancia y aquí está la prueba. Porque esta es mi habitación, fíjate cómo estaba la pobre leonera, madre mía, ya no cabía más, ¿no? Hostia, pero esto es la casa de mis padres. Esto es como un museo con la máquina de escribir esta antigua, el radiocasete de los años 80. Oye, mira, esa máquina de escribir, justo esa máquina de escribir, es con la que se escribió Buscando a Dios, que tiene una historia muy chula, porque yo lo escribí a principios de los años 90. Yo estaba de voluntario en la Cruz Roja. Yo primero fui objetor de conciencia, lógicamente, no iba a hacer servicio militar, y luego me enganché como voluntario en Cruz Roja. Y aunque yo había pedido trabajar con niños, que siempre me han encantado, me entiendo mejor con los niños que con los adultos, aunque con todo lo que está saliendo de Epstein, me estoy dando cuenta de que esta afirmación igual no es muy elegante. Sí, igual hay que editarla. Como hace el Departamento de Justicia americano. Sí, hostia, ya la cagamos. No, pero es verdad, como ya estaba todo ocupado, porque se ve que hay muchos amantes de los niños, primero me metieron en ayuda a domicilio, que fue muy interesante, fue una experiencia muy interesante, y luego me pasaron al CPC, al Centro Provincial de Coordinación de Cruz Roja. Es decir, que cuando tú llamabas pidiendo una ambulancia por una emergencia, por lo que pasa, quien te cogía el teléfono era yo. Pero sí, yo pedía siempre el turno, había un turno de 12 de la noche a 8 de la mañana, que era el que yo pedía,
Y entonces yo me llevaba mi máquina de escribir Olivetti, que está ahí encima del escritorio, y arriba el y Colacao. con esa máquina de escribir, escribí mis primeros libros, El síndrome del maligno, Secuestrados por los ovnis y Buscando a Dios desesperadamente. Lo que ocurrió es que yo mientras estaba en el CPC, que sobre todo de lunes a jueves más bien, es bastante tranquilo. En La Coruña, imagínate, no es Madrid o Barcelona, no Sí. hay muchas llamadas, ¿no? Entonces yo aprovechaba para escribir como un loco, clac, 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 cring, clac, 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 clac. Y de paso escuchaba programas de radio de la época y escuchaba a mis ídolos, que eran el padre Pilón, el padre Novillo Paulí, el padre Óscar González Quevedo, o un teólogo que salía mucho en la radio que se llamaba Germán de Argumosa, que fue a través del cual yo descubrí los fenómenos físicos del misticismo del padre Herbert Thurston, que fue un golpe brutal en mi mente aquel libro. Entonces no se me ocurre otra cosa que mandarle el original y pedirle que me lo prologue. Y don Germán de Argumosa, muy amablemente, me dice que sí, que me lo va a prologar, pero van pasando los meses. Yo lo supe mucho tiempo después, que él tuvo ahí un problema personal importante, se fue de Madrid, se fue a vivir a Cantabria, luego falleció, y yo perdí el libro, perdí el prólogo y perdí todo contacto, y ahí se queda el tema. ¿Qué años tenías? Pues no lo sé. Pero ya eras mayor de edad, pero 20 años, o 22, o 20... Sí, no lo sé, pero vamos, que en aquella época, además es que yo era muy pagafantas, es que yo era muy crío, era un crío muy crío, y luego sigo siendo un crío muy crío. Pero lo alucinante es que 30 años después tengo la suerte de conocer a Pilar Ramiro de Pano, que es la biógrafa y heredera del archivo de Germán de Argumosa, y cuando quedamos para conocernos me dice que tiene una sorpresa para mí. Y va la tía y aparece con aquel libro que yo había escrito 30 años antes, cuyo prólogo Germán de Argumosa no solo me había escrito, sino que además lo había grabado en una cinta cassette de su propia voz. ¡Wow! A ver, es que ¿qué más puedes pedir, no? Es como alucinante que vuelve a ti, después de 30 años, ese prólogo de Germán de Argumosa y aquel libro que habías escrito siendo un crío inocente, ingenuo. Por eso está dividido en dos partes. Hay una parte que es la parte del Manuel más inexperto e inocente, que es la exposición del mundo de los fenómenos físicos, del misticismo y de los milagros en todas las religiones. Y luego viene la cara B, que es la del Manuel 30 años después, ya con el culo pelado, de viajar por el mundo y con una perspectiva un poco más madura. Es como una botella, un viaje en el tiempo, una botella que un mensaje de 30 años después, ¿no? De repente, y después hablas contigo mismo en el pasado, ¿no? Algo así. Claro, pero imagínate, aquel Manuel es que se lo creía todo. Es que aquel Manuel lloraba cuando leía Caballo de Troya. Faltaba mucho para que David Santiso hiciese la réplica de Caballo de Cartón. Solo estaba el Caballo de Troya y yo tenía que parar la lectura porque no podía, se me humedecían los ojos y lloraba. Bueno, creía hasta en Castaneda, no te digo más, imagínate. Es que esto que cuentas, para los de mi generación o incluso los de ahora ya ni te cuento, ¿no? Es difícil entenderlo o posicionarse ahí, ¿no? En cómo puede haber impactado ese libro tanto en vuestra generación, ¿no? Es como, de hecho, a mí me pasa un poco cuando yo lo leí muy tarde, lo leí hace relativamente poco, igual hace 12 años y tal, y no entendía nada porque estaba endiosado y todo esto, antes de pasar a ese segmento con Castaneda, ¿no? Antes de pasar eso, estoy entendiendo que Manu ya estuvo expuesto a espiritualidad y a religión muy temprano. Para los que no lo sepan, tú también entraste en el seminario, Manu. Sí, no, yo estudié teología, yo empecé a estudiar teología con la vocación de ser sacerdote. Ajá. Es verdad que la entrevista con el secretario diocesano de vocaciones en La Coruña fue bastante traumática porque yo recuerdo que iba con un amigo que los dos queríamos ingresar en el seminario y salimos muy alucinados
por las preguntas que te hacían. Que nosotros, claro, éramos unos críos, joder, es que no entendíamos cuando nos decía, oye, pero ¿y tú te tocas? Yo tocar, como yo me toco cuando me corto el pelo, me como las uñas, no entiendo. Tocar, que es... ya imagináis por dónde voy, ¿no? Sí. Y además ocurrió algo muy importante en mi vida en el año 1992 o 93, que lo cuento también en el libro, que seguramente os parecerá una chorrada, os parecerá ridículo, pero a mí me impactó mucho. Y es que yo empecé muy pronto a trabajar tanto con la parroquia, con asociaciones humanitarias, con ONGs, pero en el año 92 o 93, no me acuerdo ahora, hago mi primer viaje fuera de España con una ONG, que fue con Ayuda en Acción, y me voy a Malawi, a los proyectos de desarrollo integral. Y luego ya me metí de cabeza en todo el tema social y estuve con un montón de ONGs, con Tierra de Hombres, con Médicos Sin Fronteras, con Animum, por distintos países, ¿no? Y algo que a mí me impactaba mucho es que en esas misiones humanitarias conocía a personas, a cooperantes, que no eran creyentes y algunos incluso eran ateos, me decían que eran ateos, pero estaban haciendo el trabajo que nos había encomendado Jesús, ¿no? Que es la gran revolución de Jesús frente al judaísmo. Moisés dice ojo por ojo, diente por diente, Jesús dice pon la otra mejilla. Que la caridad y la compasión es lo primero en la revolución del cristianismo, ¿no? Sí. Claro, yo no entendía, pero ¿cómo vas a ser ateo, tío? Pero tú tienes que creer en Jesús, pues estás haciendo lo que dijo Jesús. ¿Pero qué me estás contando, chaval? Quita de ahí. No, yo no creo en Jesús ni creo en nada. Yo estoy haciendo esto porque me siento útil. Y para mí aquello fue un shock, ¿no? Entonces, luego además lo bueno que tiene salir de tu zona de confort, que es lo que yo pretendo con este libro, que el lector salga de su zona de confort y se enfrente al mundo, que el mundo es mucho más grande que el barrio del judeocristianismo. Y más del 70% de los seres humanos de este planeta ni saben quién fue Jesús ni les importa un pito. Entonces, esto es una cosa importante de tener presente. Y aquel golpe de realidad social a mí me impactó mucho, ¿no? O sea, hay personas que no son cristianas, pero hacen lo que dijo Jesús que había que hacer. Y luego el siguiente golpe de realidad, al convivir en esos países, primero fue en África, luego ya fue en Asia, en América, en otros lugares, al convivir con personas de creencias radicalmente distintas a las tuyas, musulmanes, judíos, animistas, sikh, hinduistas, budistas, de cualquier religión, que resulta que eran tan buenos o tan malos como los cristianos, pero no sabían quién era Jesús. Es que no quisieran creer en Jesús, es que nadie les había hablado de Jesús. Claro, como hay un versículo que es demoledor en el Evangelio que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de mí, aquello a mí fue lo primero que me hizo plantearme, espera, aquí no me salen las cuentas, ¿no? ¿Cómo un padre va a condenar a un hijo que no conoce la respuesta, al que no le ha dado la información apropiada por su desconocimiento? O sea, no me entraba en la cabeza. Yo pongo un ejemplo que quizás es un poco dramático. Digo que yo no me imagino a un padre de familia que tiene 10 hijos, ¿no? Y que hay un incendio en casa y solamente a 2 o a 3 de esos hijos les dice dónde está la escalera de incendios. Y los otros 7 que se jodan y ardan en la pira. Pero, esa es la realidad. De hecho, esto, corrígeme, ¿no? Pero si ellos no saben que existe Jesús, bueno, pues irán al purgatorio. Pero si saben que es Jesús y no lo siguen, entonces pueden ir al infierno, o solo a través de Jesús pueden ir al cielo. Es un poco como, pues para eso no me lo digas, ¿no? Si no sé que no existe Jesús, será mejor que... ¿Cómo es esto? El purgatorio tampoco parece un lugar muy apetecible, ¿no? Pero el purgatorio ya está eximido de culpa, ya con Juan Pablo II, ya fue el que replanteó esa historia del purgatorio, que tenía sentido. Como casi todas las creencias religiosas, todas, vienen de algún sitio. Tienen un contexto cultural y un contexto temporal. La Tierra plana tiene sentido en su época, es lógica, es la deducción más lógica. Cuando tú te levantas por la mañana y ves que el sol sale por la derecha y se pone por la izquierda, pues lo que se mueve es el sol,
Tú no te estás moviendo, está moviendo el sol, no lo ves, parece tonto, está moviendo. Claro, o que la Tierra es el centro del universo, todo eso tiene un contexto temporal y pasa en todas las religiones, ¿eh? A medida que va avanzando nuestro conocimiento científico, las teologías también van evolucionando y es muy difícil que tú te encuentres hoy con un sacerdote o con un teólogo que te defienda la tierra plana. Hombre, a lo mejor un cura de pueblo de 98 años que se ha quedado estancado ahí, pero vamos, que el Vaticano tiene su propio observatorio astronómico y participa en investigaciones científicas. De hecho, yo creo que más que se adapta, retrocede la teología a medida que va poniendo luz la ciencia. Es como que la teología se queda siempre en los lados oscuros que no sabe la historia, ¿no? Pues cómo se creó el universo, cómo se creó. Entonces, donde hay dudas, dices, ahí entra Dios. Bueno, es que esa es la función de las creencias. Y además, no te creas que los científicos están mucho más avanzados. Con todo el respeto a la ciencia, cada paso que damos, lo único que hace, yo lo comparo también siempre con ascender a una colina, ¿no? La colina del conocimiento. Tú vas trepando ahí a gatas, porque es muy empinada la cuesta, te vas dejando las uñas en cada paso que das ascendiendo en el conocimiento científico y cuanto más subes, tienes más vista, como en cualquier colina, cuanto más asciendes hacia la cumbre, ves más paisaje y te das cuenta de todo lo que te queda por aprender. Cada descubrimiento científico que hacemos, ya macho, el entrelazamiento cuántico. O sea, pero ¿qué cojones es el entrelazamiento cuántico? Cuanto más estamos avanzando en nuestro conocimiento, más cuenta nos damos de lo equivocados que estábamos con todo lo que queríamos y lo que nos queda por saber. Un científico te dice, danos tiempo, ya lo averiguaremos. Claro, pero es lo que te pregunto. Es lo que te pregunto, si a medida que vamos avanzando con la ciencia se va alejando el misticismo y se va alejando la religión, y aún así hay muchos científicos que son religiosos o son creyentes, pero si en general la ciencia está echando fuera a la religión, pues es cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, con perspectiva lo que no tiene sentido, más allá de complacer el sentido de la humanidad del ser humano, de no sentirse tan solo o ser más o sentirse más importante de lo que realmente es, que es una mota en el universo, ¿no? Al final es un autoengaño, un placebo. Bueno, no, en realidad es una interpretación. O sea, si se consolidase la teoría del Big Bang, que es una teoría la más razonable que tenemos, porque si el universo está en expansión, tenemos que suponer que originalmente estaba comprimido, pero es una teoría, no es un hecho científico. Bueno, pues si realmente hubo una gran explosión que generó el universo, el teólogo te dice, bueno, eso es el chasquido de los dedos de Dios. Discútemelo, rebátemelo. Tú crees lo que quieras. Claro, pero yo a lo que voy, insisto también, y me gusta mucho el debate teológico. O sea, si el Jesús, por ejemplo, creía en un Dios bastante cercano, que era el que creaba el universo, que él creaba tal, pero si los científicos han ido aportando más pruebas y dicen, no, el universo es de otra manera, y resulta que la idea de Dios se ha ido adaptando a esta nueva con sus regañadientes, ¿no? Y llevando alguno igual a la hoguera o lo que sea, pero han ido adaptando a un Dios mucho más etéreo. De hecho, cada vez que vas avanzando en la Biblia, David, tómate un segundo, piensa la pregunta y formúlala despacito. No, sí, es muy sencilla. Lo que quiero decir que si la ciencia, lo poco que hemos ido avanzando, va poniendo luz donde hay oscuridad, la idea de Dios se ha ido modificando y convirtiéndose en algo más etéreo, ¿no? Hasta tal punto que esa idea de Dios llega a ser la felicidad, la belleza, algo que sí, incluso que lo tienes dentro, ¿no? Que a mí me parece hacer trampa eso, ¿no? Sobre todo si es omnipresente o todopoderoso. No entiendo la razón de mantenerlo más allá del placebo, pero bueno, no sé. Dejo que Manu responda y después yo también te doy un punto. En realidad no es así, y quiero decir, en realidad Jesús no creía en ese Dios porque Jesús era judío y creía en el Dios de los judíos y no montó ninguna religión y eso, bueno, si queréis después... Sí, pero el Yahvé era muy físico, estaba ahí con ellos. Fíjate, no tiene nada que ver con el Dios de Santo Tomás, por ejemplo. Claro, pero es que el Dios del cristianismo se termina de estructurar 400 años después de la muerte de Jesús y no tiene nada que ver con el Jesús histórico. Una cosa es el personaje histórico que existió, que es real. Jesús de Nazaret es un personaje histórico, pero tiene muy poco que ver
con el Jesucristo que se fue modelando durante los siglos posteriores y toda la teología que se creó después. Pero las teologías no son democráticas y además están atrapadas en su propio dogma. Ese es el gran drama de todas las religiones. No, la Iglesia Católica tiene lo que se llama el magisterio extraordinario de la Iglesia, que parte del supuesto de que Jesús señaló a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y nosotros, el cristianismo que conocemos hoy fundamentalmente, sobre todo los católicos, es el cristianismo paulino, de Saulo de Tarso, que no conoció a Jesús en vida. Que le comió la tostada al otro, sí. Bueno, que ahí podíamos... Bueno, es que es un temazo. De hecho, hemos hablado un día hemos hablado de eso, ¿no? Sí. San Pablo a mí me flipa mucho. Pero, entonces, pero es ese nunca verás, nunca, que la Iglesia Católica oficialmente se retracte de algo que ha dicho. Puede intentar dulcificarlo, pero nunca habrá mujeres sacerdotes, nunca. Eso no existirá. Lo siento, por el 8 de marzo no va a haber mujeres sacerdotes, no se van a admitir a los homosexuales ejerciendo dentro de la Iglesia Católica, pero ni en la Iglesia Católica, ni en el Islam, ni en el judaísmo, ni en los grandes monoteísmos, porque se supone lo que legitima la autoridad de una tradición religiosa es que eres el portavoz de Dios y Dios no puede cambiar de opinión. Y si Dios durante 2000 años ha dicho esto es blanco, ahora no puede venir un papa, por mucho que esté inspirado por el Espíritu Santo, y decir: oye, mira, que sigo siendo Dios, pero es que me equivoqué. No ha lugar. Yeah. Entonces, no, ojalá fuera así, ojalá todo fuese tan fácil de corregir, ojalá las autoridades eclesiásticas dijeran: oye, me he equivocado, perdona, pero Dios no se puede equivocar, si no pierdes toda tu autoridad. Pero yo a lo que me refiero que, por ejemplo, con el Dios de Santo Tomás de Aquino sí me puedo identificar y sí lo puedo entender y veo que es una interpretación, pero en el fondo sigue siendo como esa búsqueda de la belleza infinita que es imposible de alcanzar, o del bien, o de todo esto, ¿no? Y es como, yo lo entiendo, ¿no? El hacer el bien, no hace falta creer o no, pero la idea de juntar el bien, el que está en tu interior, en todo esto, incluso Jesús tenía muchas frases de estas, ¿no? Yo lo entiendo, porque aparte no sé si también porque forma parte de mi cultura, ¿no? Pero no con ese Yahvé, que era colérico y tal. Hay dos trampas. Los creyentes creen todo. Hay dos trampas en tu estructura, David, con la que no podemos dar una respuesta. Buscar a Dios es simplemente el hombre intentando encontrar trascendencia. La trascendencia después puede tener mecanismos y puede tener reglas, que serían las religiones que te van a estructurar esa búsqueda de Dios. Ahora, tú has metido a Aquino, a los judíos, a Jesús y no sé qué. No, a la idea de Dios. La idea de Dios es trascendencia. La idea de Dios es decir, tiene que haber algo más grande, quiero acercarme a eso. Y ya está. O sea, esa es la idea de Dios. Ahora, como te digo, los judíos dicen, vale, para hacer eso no puedes comer carne de cerdo, tienes que atender los mandamientos que hicieron los jueces, no puedes comer gambas, etcétera, etcétera. Otros, los hindúes, dirán, no comas carne de vaca, haz esto. Esos son los mecanismos religiosos. Y el cristianismo dice que Dios es amor. Todo acto de amor es lo que te acerca a Dios. Ese es el mecanismo cristiano de acercamiento, de trascendencia a Dios. Vale. Pero tú me hiciste una trampa, que era decir, antes no teníamos conocimientos, ahora la ciencia nos da conocimiento, nos alejamos de Dios. No. Antes usábamos a Dios para trascender. Ahora, es cierto que los mecanismos de la religión intentaban suplir los huecos de conocimiento. Ahora, la ciencia nos desvela esos huecos y nos da conocimiento, la trascendencia queda, el deseo de trascender queda, el deseo de buscar a Dios queda, y los mecanismos a lo mejor se van rompiendo, porque esto a mí me sirve para preguntar una cosa a Manu. Si tú me has dicho que no puede haber gays ni mujeres, por ejemplo, dentro del catolicismo, ni mujeres sacerdotes, ¿cuánto tardará el catolicismo en desaparecer? Porque es superado por la sociedad de la misma manera en que el panteón romano desaparece porque es superado por la sociedad, o el panteón griego desaparece porque es superado por las necesidades de la sociedad. Wow, es una buena pregunta. Hombre, yo creo que todavía tiene mecha para rato, porque
Mira lo que está pasando en Estados Unidos con Sí, Trump, sí, ¿no? sí, sí. Rodeado ahí de pastores para que bendigan la Guerra Santa. Todavía queda mecha para rato, como tuvo mecha para rato el panteón romano o el panteón griego, Sí, o sí, el que panteón faraónico. aclaremos esto, ¿eh? El panteón griego, en teoría, estuvo por ahí casi 2000 años. Y el panteón romano sería 1000, ¿verdad? Más o menos. Sí, pero yo creo que la búsqueda de Dios o las preguntas importantes, que es como a las que me refiero yo en el libro, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy y qué Sí, sentido tiene esta vida, eso se lo plantean todos los seres humanos desde que tenemos conciencia. claro. Y no estoy seguro de que algunos animales no se lo planteen también. Porque ya sería otro tema hablar de la espiritualidad en los animales, que es un tema flipante que a mí me apasiona. Pues yo, igual que me entiendo mejor con los niños que con los adultos, me entiendo mejor con los animales que con los humanos en general. Y también me hago esa pregunta, ¿no? Y a nivel personal dejas abierta la puerta, que existe una espiritualidad animal, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, ¿cómo Bien. se subtitula mi libro? Fenómenos místicos, milagros y espiritualidad. Y la espiritualidad no necesariamente tiene nada que ver con los fenómenos místicos ni con los milagros. La espiritualidad es otra cosa y es inherente al ser humano. Tú lo has dicho bien, Gerald. Es la búsqueda de lo trascendente, de lo inefable, de las respuestas a las preguntas que nos angustian. Y cuando me muera, ¿qué? Y sobre todo, y cuando se muera alguien que amo, ¿qué? Y esto se plantea desde el principio de los tiempos. Hay trabajos antropológicos súper interesantes de especulaciones, conjeturas, hipótesis de cómo nacieron las religiones, pero algunas son muy interesantes, de algunos antropólogos que decían, bueno, imaginaros en las cavernas, igual que el nacimiento del culto a la diosa madre es lo más lógico del mundo mundial, o sea, que Dios era femenino y era mujer al principio, eso es normal, porque como nuestros tatarabuelos en una caverna del Paleolítico o del Neolítico iban a entender que de repente una hembra de esa tribu, de ese grupo que estaba en esa cueva cazando mamuts, no había mamuts, pero bueno, ya me entendéis, o dinosaurios, no había dinosaurios, pero bueno, me entendéis, ¿no? De repente una hembra empieza a engordar, oye, Maripuri, que estás perdiendo la forma, pues no sé qué pasa. Y a los 9 meses se sacaba de dentro un ser vivo. ¿Cómo no iban a generarse cultos a la diosa madre? Porque la diosa tenía que ser mujer, porque al hombre no le pasaba. Claro. El hombre sacaba tripa cervecera, pero no sacaba ninguna vida de ahí, sacaba un mojón a lo mejor, pero no sacaba ninguna vida. O sea, todo tiene una razón de ser. Sí, y sí. cuando una serie de fenómenos que hoy conocemos, hoy nuestra neurología va desentrañando los misterios de la mente, pero las hipnagogias, las pareidolias, las hipnopombias, la parálisis del sueño ha existido siempre, sin distinción de razas, de credos ni de culturas. Un musulmán, un chino, un judío, un sikh, un hinduista, un japonés puede tener una parálisis del sueño, puede tener sueños lúcidos e interpretar esos sueños como que ha accedido a un más allá, a una realidad alternativa. Y esto puede haber pasado desde el principio de los tiempos. Y hay trabajos muy interesantes de algunos antropólogos que decían, hombre, a lo mejor, imagínate, aquellos hombres prehistóricos que tuvieron este tipo de fenómenos alucinatorios, después de haber fallecido alguien con quien tenían un vínculo emocional, pudieron deducir que había una vida después de la muerte, después del fallecimiento de esa persona, porque lo estaban viendo en sueños. Bueno, y ECMs, a que hayan tenido una ECM o que hayan estado muy enfermos y hayan tenido alguna historia así, ¿no? Claro, evidentemente, y eso lo adorna bastante. Claro, claro. Esa es una explicación muy aséptica, muy racional, muy escéptica, por no hablar de todo el tema de las drogas psicotrópicas. Las ayahuascas. Desde el principio de los tiempos se han estado utilizando plantas de poder que son alucinógenos naturales, que cuando tú los consumes, tú viajas al mundo de los espíritus. Yo lo he hecho varias veces y a ti te da la impresión
O sea, a ti te meten un detector de mentiras y os juro por Dios que tú no mientes cuando dices yo he salido de mi cuerpo, yo he viajado a otros países, yo he volado, porque esa es la sensación real y lúcida, pero eso no ha ocurrido en el mundo real. Pero, hermano, una pregunta, yo no es por reincidir, pero si sabemos que una planta alucinógeno es normal que te da alucinaciones y dices, bueno, normal que tengas esas experiencias porque es alucinógeno. Por lo tanto, eso que has visto es una alucinación, no es real. Pero la gente sigue queriendo creer, ¿no? O cuando alguien ha tenido una parálisis del sueño, le decimos, es una parálisis del sueño, se explica por esto, esto y esto. No te ha venido un súcubo o un vampiro nocturno y te ha chupado la sangre, no tienes por qué creer en eso. Pero sin embargo la gente sigue creyendo, ¿no? Y con la religión sería el mismo proceso, ¿no? Aún así, con muchas de estas cosas, la gente necesita seguir creyendo, buscándolo. O sea, es como yo a mí, como escéptico, me cuesta muchísimo entender por qué ese proceso humano, más allá de placebo. Bueno, más que placebo en este caso es la necesidad de sentirte especial. Y esto, aquí los investigadores de anomalías jugamos con mucha ventaja por encima de los antropólogos y de los académicos, porque es nuestro día a día. Yo todos los días estoy investigando casos, todos los días. Y el 95% de los casos que investigo encontramos la explicación, tiene una explicación. O sea, yo podía estar horas contando los últimos casos, los últimos de las últimas semanas. Pues uno que estuve recogiendo hace unos días en el Congreso de los Diputados en Madrid, curiosamente, pues era un cometa que había estado en ese momento pasando cerca de la Tierra. Otro era en Barcelona un globo publicitario lleno de luces. Pero cuando tú le dices al testigo, oye, mira, que lo que me has contado, tú no mentías, es verdad, viste eso y eso era real. No estabas alucinando, pero eso que viste, pues tiene esta explicación. En general, la mayoría, si son gente normal y sincera, lo acepta y hasta te lo agradece. Oye, pues mira, gracias, yo pensaba que era otra cosa y tal. Pero luego hay un perfil de testigo que niega esa explicación. No puede ser. Eso lo vi porque me eligieron a mí entre millones de seres humanos. Yo fui el elegido para verlos. Una experiencia paranormal muchas veces se interpreta como una dádiva del cielo, como que te han elegido a ti entre entre millones de humanos para vivir ese contacto con lo trascendente o con lo sobrenatural o con lo extraterrestre. Bueno, pues es una cosa parecida en muchas ocasiones, ¿no? Queremos sentirnos especiales, pero la religión es algo mucho más complejo porque hay implicaciones geopolíticas. Claro, eleva eso en las religiones, eso mismo elevado pero como son mayoría, pues no podemos meternos mucho con ellos, pero a mí me parece como una alucinación contagiosa o un delirio tremendo aceptado socialmente porque son mayoría, pero yo lo veo así, no sé, igual soy yo el raro, no lo sé, es como, ¿por qué? Si tenemos la mayoría de las veces explicaciones científicas, ¿por qué no lo acepta la mayoría, no? Y esto a todas las religiones, o sea, no solamente la católica. Bueno, quizá porque las explicaciones científicas todavía estamos empezando. O sea, entiendo que nosotros nos estamos comunicando por internet, flipamos, o sea, vamos, mi abuela ve lo que estamos haciendo, que tú estás hablando con un tío de Texas y uno de Asturias, ¿de qué me estás contando? Si estás sentado en la mesa del salón, no, de verdad, abuela, que estoy hablando con un tío de Texas y con otro de Asturias. Sospecha del asturiano. Sí. Mi abuelo nunca se confió de que llegáramos a la luna, por ejemplo, nunca se lo acabó de creer. Mi abuela tampoco, decía que eran los americanos, inventaron las conspiraciones antes que Parcerisa y que David. Sí, pero es normal, es lógico, o sea, que por eso digo que todo tiene su tempo, ¿no? Y su contexto social y temporal. Pero es que nosotros, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos se van a escojonar de las tonterías que queremos ahora como hechos científicos. Sí. O sea, lo que creen nuestros científicos del año 2026 probablemente son los que están más cerca de la verdad de toda la historia y son los que están más lejos de la verdad de toda la historia que está por venir. Porque ha sido siempre así, esa es la maldición de la ciencia. Vamos avanzando como en esa colina que vamos ascendiendo y cuanto más subes, más ves todo lo que te queda por descubrir, ¿no? Y la religión te da respuestas globales. Tú no le puedes decir a un científico, oye, ¿qué hay después de la muerte? Pues yo qué sé. Yo creo que hay algo, yo creo que no hay nada, pero no lo sabemos. Oye, ¿cómo se creó el universo? Pues no lo sé. Pues yo creo que fue el Big Bang, yo creo que son multiversos, yo creo que, pero no lo sé. Y la religión viene y dice, hey,
Yo te voy a decir quién creó el universo, te voy a decir lo que te espera en el más allá, te voy a decir de dónde vienes, a dónde vas. Claro, o sea, te da respuestas. Te tranquiliza ante la incertidumbre de no saber algo. Por eso digo que es bastante placebo. O sea, más allá de la intención de manipularte con la religión para que hagas igual lo que le interese a ciertos sacerdotes o ciertas líderes, ¿no? Más allá de eso, de la utilización de la religión. Esa es la parte de corrupción, que eso es inherente también al género humano. Es decir, tú imagínate un antiguo soldado griego o romano o nórdico que pierde a su amada y se le parte el alma y necesita consuelo y necesita esperanza. Y no hay científicos a mano que le hagan un RCP ni... Entonces, ¿qué va a hacer? Pues clamar a Thor o a Odín o a sus dioses, esperar encontrarse con ella en el Valhalla cuando pase al más allá. Y esto es inherente al género humano. Buscamos esperanza y buscamos consuelo. Y eso es lo que te ha aportado siempre la religión. Que luego aparecen los sinvergüenzas que se erigen en intermediarios entre la divinidad y los humanos y sacan rédito de ello. Bueno, hoy en día se llaman políticos, pero siempre han existido. Es que es inherente al género humano. Pero yo creo que una cosa no quita la otra. ¿Eso significa que no existe nada trascendente? No. No demuestra que no exista nada trascendente. ¿Significa que existe algo trascendente? Tampoco. Es que cada elemento de la ecuación tenemos que despejarlo uno a uno. Claro, la teoría de cuerdas para mí es trascendente. O sea. Claro, el problema es que es una teoría. Es que pero bueno, y que funciona encima. Es una teoría que no sabemos cómo funciona, pero que funciona, pero que me parece mucho más misticismo todo esto, ¿no? O sea, realmente todo lo que tenemos que descubrir. Y aún así tenemos hueco para... No sé si me explico. Bueno, sí, no quiero repetirme. Dale. Es que... O sea, más trascendente que la teoría de cuerdas o todo esto es como... Bueno, o sea, mira que es ahí para darle. Sí, pero fíjate por dónde van los derroteros. O sea, todo lo que está pasando... A mí el tema de los procesadores cuánticos, por ejemplo, que estaba leyendo hoy sobre eso, me explota el cerebro. Que cambiar de bit a quit y todo lo que eso implica... es tan antiintuitivo, es tan antinatural, que es como cuando a mí me hablaba mi párroco del cuerpo místico de Cristo o del misterio de la Trinidad. A mí lo de la física cuántica me suena al misterio de la Trinidad. No, hijo mío, no, es que Jesús era Padre, pero al mismo tiempo era Hijo y también era Espíritu Santo. Bueno, entonces era 3. No, era 1. ¿Cómo que era 1? Si era 1, es 1. No, era 3, pero era 1. Porque era el padre y luego era el hijo. No, pero a ver, mi padre es el señor Manuel y yo soy Manuel Junior. No, pero además es el Espíritu Santo. No se puede entender. Bueno, pues con lo que los derroteros que está llevando la ciencia tampoco se alejan mucho. Pero esto, sí, la ciencia tiene bastante también de hecho, diferencia entre teoría y confirmación, ¿no? Pero una cosa es que, un agujero de guión que tiene ahí con esto de la triada, y otra cosa es que la teoría de cuerdas pues es complicada de explicar, o la física cuántica es difícil de explicar, pero está ahí. Es decir, se puede llegar estudiándolo, se puede llegar a entender más o menos. Los físicos tampoco lo entienden muy bien, pero funciona, la puedes tocar, es práctica. O sea, de hecho en la tecnología se usa, ¿no? Lo otro es un dogma, que es como, pues créetelo y punto, no discutas. La ciencia es todo lo contrario, discútelo porque no lo acabamos de ver, o esto tenemos que entenderlo y no acabamos de saber por qué funciona, es justo todo lo contrario, ¿no? Y además se puede rebatir, y si tienes las pruebas, puedes tardar una generación, pero te acaban haciendo caso, porque cuando tienes las pruebas y refutas, o sea, si no se puede refutar, ahí está, ¿no? Es todo lo contrario de la ciencia. Yo esto sí te lo he comentado a largo, ¿no? De decir que la creencia tiene su función y sobre todo era que... Supervivencia. No, quiero decir que cuando estamos evolucionando, el no creer o el desconocer puede paralizar o puede ser nocivo. Y entonces esto, el tener creencia y el tener algo a lo que agarrarte te permite evolucionar hacia adelante y moverte y crecer y sobrevivir y tal. Por tanto, además hay papeles técnicos, hay papeles antropológicos que han analizado las creencias desde un punto de vista de tener un servicio social, tener una función social. Y incluso gente que ha perdido un familiar cercano
y lo siente como espíritu durante un tiempo, pues es una manera que tiene el cerebro de hacer un placebo para que el dolor no sea tan traumático y pueda sobrevivir, ¿no? Es una especie de autoengaño, ¿no? Igual que tienes un fenómeno de irrealización, pues el cerebro se separa de tu mente para que pues ese trauma pues se pase un poquito más leve, ¿no? Son como pequeñas trampas que se autoengaña el cerebro, ¿no? Pero las conocemos o tenemos que enfrentarlas, ¿no? Pues... Pero ¿de verdad creéis que es algo muy diferente a la política? O al fútbol, o a cualquier otro campo de la cultura. Pero o sea, todo el mundo quiere creer en un líder político. No va a cambiar nada, no te va a hacer nada, va a ser todo exactamente igual y vienen a chupar, como siempre ha sido, porque el poder corrompe. Pero tú quieres creer que uno de derechas va a ser mejor porque, pues no sé, porque te gusta la barba de Abascal, o te gusta que vaya a caballo, o te reafirma en tus propios prejuicios. O quieres creer lo contrario. Mira, el de Podemos, que lleva coleta, que majo, que progre, o el Sánchez o el otro, y quieres creer en él. Y yo nací en una dictadura, yo viví un montón de gobiernos, primero llegó la UCD, luego vino el PSOE, luego vino el Partido Popular, luego volvió el PSOE, luego otra vez el Popular, otra vez el PSOE, en coalición, y el mundo sigue igual. Entonces tú eliges creer lo que quieres creer. Hay una diferencia que es entendiendo que los políticos son seres humanos y evidentemente tienen sus contradicciones y sus problemas, entre votar a uno o votar a otro puede ser que tu sociedad acabe metida en una guerra o no, o acabe en una crisis económica y acaben sufriendo los de abajo o los de arriba. Es decir, si fueran todos más o menos normales, a mí me daría igual la política, pero si no apuesto por uno más que por otros, igual la diferencia entre que la gente muere o no. O sea, pero bueno, y ahí no es una cuestión de creencia, es pero es otro juego, ¿no? Aquí estamos. Pero tú, ¿en serio crees eso, David? Totalmente. ¿Tú te crees que las decisiones importantes las toman los políticos que has votado? Que nos dan las migajas. ¿Habría cambiado algo si Zapatero pierde y hubiese ganado Rajoy? Ya no teníamos crisis económica en el 2008. ¿Tú te crees que si hubiese ganado el que estaba antes de Feijóo, ¿cómo se llamaba? El que echaron. Bueno, Aznar, ¿no? Y bueno, da igual, que ya no habría llegado el COVID. ¿Tú te crees que si ahora estuviera Feijóo, Trump no nos metería en una guerra? O sea, las decisiones a ver, que sí, que Manu, aquí, mira, como estamos en el programa de las conspiraciones, hay que hacer apología. Yo creo que hay otros gobiernos, o sea, es decir, no, el poder no depende de un tío que va a estar 4 años. Hay familias, hay sociedades que son las que marcan las reglas. Y luego tú votas a quien te dé la gana para estar contento estos 4 años y ya está. Pienso yo, ¿eh? O sea, que te estoy dando la razón, solo digo que yo amplío la apuesta a otros campos de la cultura, no solo a la religión. Yo no estoy muy lejos de lo que dices, pero con matices. Para mí, el poder en la sombra siempre ha sido el IBEX o las empresas, o sea, siempre han sido, ¿no? Algunos consejos de administración. Son los que de verdad meten mano cuando hay que tocar algo, hay una llamadita e intervienen y tienen muchísimo poder. O los palcos, ¿no? De los campos de fútbol. De hecho, nosotros hemos hablado mucho de ello. Pero yo digo que sí que hay diferencia entre unos y otros. O sea, yo creo que el salario mínimo no hubiera sido lo mismo si hubieran gobernado unos liberales o unos de centro derecha. Yo creo que no hubiera sido exactamente lo mismo. Hay políticas que sí marcan. Y es verdad, la política es pelearse, sobre todo de los pobres, es pelearse por las migajas. Pero las migajas igual es la diferencia entre vivir o sobrevivir, ¿eh? Y yo creo que sí es importante y hay que jugar ese campo, porque si no lo van a jugar ellos y acabamos como, fíjate, Estados Unidos, lo que ha pasado, ¿no? A eso me refiero. O sea, que yo creo que sí que es muy importante, pero bueno. La religión es exactamente igual. La cantidad de vidas que han salvado los misioneros. Yo tengo un librito que publiqué hace muchos años y llamaba El secreto de los dioses, que era un viaje alrededor del mundo a través de los misioneros. Es un poco la primera parte, en realidad es que es la primera parte de Buscando a Dios desesperadamente, aunque lo escribí antes que el otro, que es del 2005, creo recordar. Yo he tenido mucha relación con misioneros, siempre han sido mis grandes benefactores cuando he viajado por ahí, y me he quedado a dormir, me daban refugio en las misiones, los combonianos, los padres blancos, las hermanas blancas, en Haití, en Túnez, en la India, muchos lugares, ¿no? Y yo veía el trabajo social que hacían. Bueno, independientemente de que en América Latina hubo algunos, ya toda la teología de la liberación, que es totalmente revolucionaria, curas como el fundador del Ejército de Liberación Nacional, que llegó un momento que dijeron, oye, pues como Jesús en el templo, en vez de látigo, un Kalashnikov y a pegar tiros contra los gobiernos que estaban oprimiendo a los pobres, y ellos cambiaban cosas, y eran curas, o eran monjas,
Y lo hacían en base a sus creencias religiosas. Pero bueno, esa no es la norma. Una cosa es el poder político y el poder teológico, y otra cosa es lo que hagan algunos individuos en su nombre. Pero bueno, al final todo es una cuestión de creencias. Todos elegimos qué queremos creer. Y ahora con los algoritmos de Internet nos lo ponen mucho más fácil, porque ya nos dan para reafirmarnos lo que queremos creer, que son las búsquedas que hemos hecho, con lo cual tenemos una percepción del mundo totalmente más irreal y más partidista que nunca. Uh-huh. Y, a ver, esto, ¿por dónde te han llevado tus viajes? Porque este libro ha tardado mucho tiempo en ver la luz. ¿Por dónde te han llevado tus viajes, tus experiencias a estar impresionado con las creencias hacia el mundo de Dios? ¿Qué es lo más impactante que puede esperar alguien en leer este libro? ¿Qué experiencias impactantes puede uno encontrar? Yo siempre digo que es un libro para muy valientes, porque te obliga a salir de tu zona de confort, de tu barrio, de esta pequeña barriada judio-cristiana, fundamentalmente católica, que es la que nos ha tocado a los que hemos nacido aquí. Si hubiéramos nacido en Nueva Delhi, nos tendríamos otro nombre, no comeríamos vaca ni ternera gallega y creeríamos en la reencarnación, y si hubiésemos nacido en Arabia Saudí, pues tendríamos otro nombre y no comeríamos cerdo y nos circuncisaríamos y tendríamos a lo mejor 4 mujeres, que fíjate, ya es complicado con una, imagínate con 4. Y si hubiéramos nacido o sea, es tan aleatorio, y a mí es algo que también me angustia, ¿no? O sea, que todo lo que yo creo, mis creencias más íntimas, son puro azar, porque he nacido aquí, en una familia católica, gallega, en la España del siglo XX, y si hubiera nacido en otro tiempo, en otro lugar, no creería nada de lo que creo. Eso es algo que a mí me dio bastante vértigo, como la manzana de Newton, ¿no? Solo que a mí me cayó, en vez de una manzana, me cayó una sandía. Y sin embargo, con la ciencia no pasa eso. La ciencia, creas o no en ella, cuando está bien hecha, o sea, da igual en el parte del mundo o del universo que estés, la ciencia es la misma, las matemáticas son las mismas. Eso es irrebatible, eso no te lo puedo discutir, ¿ves? Ahí tienes toda la razón. Y después podemos hacer un programa sobre la ciencia no te miente, tal, pero mientras vamos a hablar de buscando a Dios. Esto... No, te podía poner muchos ejemplos, porque a mí me pasó lo mismo que aquellos primeros misioneros católicos que se fueron a hacer las Américas, o las Asias, o las Áfricas, llevando la palabra de Dios para evangelizar. Y se encontraron con algo que removió los cimientos de la teología, porque para la teología católica los milagros son algo muy real, muy cercano y muy importante, porque es lo que define la beatificación y la santidad. O sea, si tú tienes un calendario de estos normales, que te viene el santoral, y te dice, hoy es San Juan, hoy es San Felipe, hoy es Santa María de la Concepción, hoy es tal. Esos personajes son santos. Para llegar a entrar en el santoral, antes tuvieron que ser beatos. Para ser beatos se establece un proceso eclesiástico en el que se tiene que demostrar un milagro, algo que la ciencia no consiga explicar, según los baremos de la Iglesia, ¿no? Pero para ser santo hay que demostrar 2 milagros. Entonces hay todo un catálogo de prodigios, de milagros en la tradición católica: la levitación, el don de lenguas, la bilocación, las curaciones imposibles. Bueno, hay un montón de prodigios que son lo que se llamaban signos de divinidad, los signum Dei, lo que garantizaba que Dios había intercedido en un momento determinado, revocando las leyes naturales, por ejemplo, para que Santa Teresa de Ávila levitase, porque tú no vas levitando por ahí. Entonces, eso se supone que es un milagro, cuando se demuestra, ¿no? Desde esos procesos teológicos. Y claro, el shock para los misioneros que llegaban a la India, o que llegaban al Amazonas, o que llegaban a África, y se encontraban con personas, con humanos no cristianos y no bautizados, que realizaban los mismos prodigios, eso les petaba el cerebro,
pero ¿cómo va a levitar un santón hindú o un monje budista si no es cristiano? ¿Cómo puede ser, no? Y eso hizo que el Papa Benedicto XIV, ya hace mucho tiempo, emitiese una encíclica súper interesante en la que ya adelantaba lo que luego sería la parapsicología. Es decir, tenemos que discernir cuáles de estos fenómenos podrían tener una explicación desde las ciencias naturales y en qué punto ponemos la nota de corte para hablar de una intervención divina o sobrenatural, ¿no? Y claro, los milagros están en todas las religiones. No tenemos el monopolio de Dios, lo siento, no tenemos ningún monopolio. En todas las religiones se repiten los mismos prodigios que aquí consideramos garante de la intervención divina. Y eso a mí me parece una lección de humildad muy enriquecedora, por eso digo que es un libro para valientes que se atrevan a salir de su zona de confort y a asumir que en otros sistemas de creencias se producen exactamente los mismos prodigios que en el nuestro. Y no solo eso. Otra cosa que a mí me rompió la cabeza y me provocó muchas preguntas es la literatura contemplativa. Yo leí mucho de literatura mística, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, o sea, nuestros grandes literatos contemplativos. De hecho, hace muy poquito, hace un par de semanas, subimos al canal del Ojo Crítico en iVoox, yo estoy digitalizando todo mi archivo, y subimos todo un congreso entero, son un huevo de horas, sobre mística que yo grabé en Ávila, en un congreso internacional de mística, en la ciudad de Ávila en 1993. Y ahí había investigadores, estudiosos, analistas, musulmanes, judíos, hinduistas, que venían a hablar de sus respectivas místicas, ¿no? Porque esto está en todos lados. Y ahí, cuando tú empiezas a leer a místicos de otras religiones, te das cuenta de que hablan de lo mismo. Ellos le pueden llamar Buda, o le pueden llamar Alá, o le pueden llamar Jehová. Pero los versos, o sea, tú te lees a Rumi, que Rumi es uno de los grandes contemplativos musulmanes, ¿no? Cuando habla del amado, claro, él se refiere a Alá, pero si tú no sabes que está refiriéndose al Dios musulmán, tú lo comparas con San Juan de la Cruz y no hay ninguna diferencia, pero hay unos versos que a mí en concreto, de Dhul-Nun es un místico sufí, Dhul-Nun al-Misri, perdón por la redundancia, era egipcio, su tumba está en la ciudad de los muertos, en las afueras del Cairo, yo estaba allí, es un sitio muy, muy recomendable, la ciudad de los muertos, en las afueras del Cairo, y ahí está la tumba de este místico que escribió unos versos que dicen algo así. Espérate, casi mejor es que no quiero meter la pata porque son muy chulos. Dhul-Nun decía algo así: muero sin que, no obstante, muera en mí el ardor de mi amor por ti y tu amor mi único objetivo. En el siglo VIII. Suena como Santa Teresa, ¿no? Los versos que escribió Santa Teresa de Ávila 5 siglos después. Ajá. Yo no creo que Santa Teresa de Jesús plagiase a Dhul-Nun. Yo apostaría la cabeza a que Santa Teresa de Ávila no tenía ni pajolera idea de que existió alguien llamado Dhul-Nun, ¿no? Pero escribían exactamente lo mismo en dos fes tan aparentemente contradictorias, solo aparentemente, como el Islam y el cristianismo. Porque el sentimiento, el arrebato de amor místico es el mismo. Eso no garantiza que exista ni Alá, ni Dios, ni nadie, pero te da una lección de humildad y sobre todo te hace ver que tenemos más en común de lo que nos diferencia, aunque tantos líderes se empeñen en subrayar las diferencias en lugar de las similitudes. Es que lo de Santa Teresa tenía como esas no sé, como de hecho son como muy sexuales o muy como si tuvieran mucho gozo, ¿no? Como eclosiones, ¿no? Y es lo que describe, satisfacciones y todo eso, que es... Sí, bueno, esas son las interpretaciones de algún psiquiatra cachondo que ve porno donde no lo hay se lo imagina. Sí. Es una lectura, esto también suele pasar mucho, ¿no? Que hay mucho académico
intenta legitimar sus papers haciendo una valoración sesuda, distante, racional. Y claro, cuando Santa Teresa hablaba de esos arrebatos de gozo extremo, eso es como muy sexual. Bueno, esa es tu interpretación porque eres un cachondo. Tío, o sea, es como cuando ves una seta y algún antropólogo ve una polla. Pues No, bueno, una polla. Pero me refiero A que lo sí que mejor, tenía mira, como... yo estoy viendo ahí con una polla colgada delante de tu boca. Ese micrófono es muy fálico, ¿no? Y Pero podría ser... más allá del contexto sexual, yo me refiero a sexual porque realmente es como esos éxtasis, como gozos, así que tiene algo de esto ahí, ¿no? O sea, es algo que, no sé, bueno, yo siempre lo he entendido así, igual estoy equivocado, ¿no? Por lo que veo tú no, pero sí. Sí, pero es que yo no veo por qué tiene que ser sexual, porque un arrebato místico tiene por qué relacionarse con la sexualidad. El sexo no es la única forma de placer. Sí, pero no sé si alguien que igual no tiene sexo, pues igual tiene esas poluciones nocturnas y lo entiende de esa manera o no lo sé. Y después ella lo describe y lo toma por el lado místico. Yo creo que todos hemos tenido poluciones nocturnas, pero no a 30 centímetros sobre el suelo. Y aquí es donde ya... ¿Eso hay algo de verdad? Pregunto, porque además esto te iba a preguntar antes. ¿Los fenómenos místicos? No, el elevarse, el que dices tú que tiene la levitación. ¿Cómo puede levitar a alguien? Bueno, eso es lo que llamamos fenómenos paranormales. Cuando el fenómeno paranormal se da en un contexto religioso, se interpreta como milagroso. Cuando se da fuera del contexto religioso, se interpreta como fenómeno paranormal. Y la contribución que ha hecho la parapsicología por eso, y esta es la explicación que muchas veces me dicen, pero tú ¿por qué hablas tanto de curas y lo paranormal? Porque los curas han sido los primeros interesados en discernir qué podía tener una explicación psíquica y qué podía, por ejemplo, la piromasia. La piromasia durante siglos se consideró un fenómeno místico. Caminar descalzo sobre brasas, y yo lo he hecho, existe. Puedes caminar descalzo sobre brasas y no te quemas. No es un fraude, no es una cosa sexual, no es un fenómeno místico, es un fenómeno físico. Claro, pero como se daba solo y se sigue dando, tú cualquier noche de San Juan te vas a San Pedro de Manrique y vas a poder ver a gente caminando descalza sobre brasas. Claro, son los devotos de la Virgen de la Peña y eso solo lo permiten hacer a los devotos de la Virgen de la Peña. Pero si te vas a Tailandia o te vas a la India, vas a ver caminar sobre brasas a devotos de la diosa Kali, que no saben quién es la Virgen de la Peña, ni dónde está San Pedro Manrique, pero lo hacen. Bueno, pero y eso ya no se considera un fenómeno paranormal, o sea, ya no se considera un milagro, ni siquiera se considera un fenómeno paranormal, porque la investigación de los parapsicólogos en el campo de la física descubrió que era un fenómeno físico. Fin del misterio. Algún día se demostrará cómo funciona la telepatía o la levitación, si es que existe. Pero tú has visto en persona a alguien levitando, no saltando muy fuerte o haciendo alguna trampa. ¿Tú tienes constancia de que, a mí me cuesta mucho creerlo, que alguien levite por sí mismo sin trampa o sin que se confunda por otra cosa? No, la respuesta es no. Yo no he visto personalmente a nadie levitar, tampoco he visto que la Tierra sea redonda, ni he estado en la Luna. Pero sí tienes testigos que sí lo hayan visto, que sí constatan o sí... Bueno, de hecho, en el libro incluyo 2 imágenes muy sorprendentes porque el fenómeno de la levitación es, además, en un cuadernillo central muy chulo, que esto cuesta dinero. En color, fotos a color. Central. A color, sí. Esto, bueno, independientemente que hay cientos de fotos de todo lo que digo para que no me discutan después. El fenómeno de la levitación está muy recogido en la literatura mística, ¿no? Desde San Martín de Porres, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, pero sobre todo San José de Cupertino, que es la hostia lo de San José de Cupertino. 70 levitaciones documentadas, una de ellas delante del Papa, con 2 cojones. Pero claro, no tenemos fotos. Entonces, cuando tú hablas con creyentes de cualquier religión, y últimamente, como el libro acaba de salir, estoy discutiendo mucho con creyentes de todas las religiones. No, es que la mía es la buena. Vosotros no tenéis ni idea, la mía es la buena. Oye, mira, que esto también pasa en otras. Pero concretamente en el tema de la levitación, hay algunas fotografías, la inmensa mayoría trucadas,
por no decir prácticamente todas. Incluso en el contexto del espiritismo, también los médiums espiritistas teóricamente levitaban. El caso más desconcertante para mí es el de Daniel Douglas Home, porque es una levitación desde un tercer piso, saliendo por una ventana y entrando por otra. Pero eso es volar, no es levitar, eso es volar como Superman, ¿no? Hostia. Bueno, es que en realidad levitar es un sinónimo de... Sí, pero bueno, levitar me imagino un metro, no 3 pisos. Wow. No es que es que en realidad él se levantó medio metro, pero según los informes rubricados y firmados que dejaron los testigos, personas muy pudientes en la época, entre ellos un científico, que decían que lo vieron levitar aproximadamente medio metro, un metro sobre el suelo. El problema es que salió por una ventana y entró por la ventana de la habitación. Esto es lo que cuentan ellos, pero claro, no hay fotos. Hay un dibujo muy chulo, mira qué dibujo más guay, sí, pero sí. no tenemos fotos ni vídeos. De lo que sí tenemos fotos y vídeos, yo he localizado 2 en todos estos años. Uno es la levitación de un monje budista en Nepal, grabada por un reputado ilusionista de Las Vegas, que esto para mí puntúa doble, cuando el testigo, porque dedico un capítulo y es un tema súper chulo, a los testimonios de antropólogos, etnólogos, etnógrafos y académicos que, haciendo investigaciones de campo, testifican haber visto milagros alucinantes, incluyendo la levitación y la resurrección de muertos, que ya es el sumum en culturas primitivas, y esto te lo están contando tíos que han sido premio Nobel. O sea, que flipas, ¿no? Pero no hay vídeo. Vídeos, yo solo he localizado 2, uno de este ilusionista que lo grabó en Nepal y otro de un productor alemán que dio la vuelta al mundo en una superproducción para un documental sobre los fenómenos paranormales físicos. O sea, por ejemplo, el tío se iba a Filipinas y grababa a los cirujanos filipinos. Se iba a Inglaterra y grababa un exorcismo del padre Christopher Neil Smith, que es muy espectacular. Se iba a Rusia y grababa a Nina Kulayina. Sí, o sea, cosas físicas que se vean, no que tú me cuentes, no un testimonio, no, que yo lo vea. Entonces el tío se va a África y graba una levitación de un chamán. A mí ese vídeo me llegó en 1988, en una cinta beta. Todavía no había ni VHS, flipa. Entonces, yo tengo una querencia especial por ese documento gráfico porque me costó un huevo poder verlo, porque a ver cómo traduces una beta ahora, ¿no? Y tardé años. Sí, es complicado. Al final lo conseguí. Está todo el vídeo, todo el documental, está en el canal del Ojo Crítico en YouTube. Pero hay una historia más. Siguiendo la historia de esa grabación, de esa levitación, me encuentro con que en su visita a España, cuando ese documentalista alemán estuvo en España, se reunió con Óscar González Quevedo. Y Óscar González Quevedo, además de sacerdote, era ilusionista y radicalmente escéptico, profundamente escéptico. O sea, Santiso y yo somos unos meapilas al lado de Óscar González Quevedo, que llegó a ser amonestado por la Iglesia Católica por la dureza de... Ahí está, Viaje al Más Allá, es el documental entero. Ese es el documental entero. Por la dureza de sus afirmaciones, ¿no? Y Óscar González Quevedo le dedicó la portada de la revista del Club a esa filmación, diciendo que la habían analizado y que no habían encontrado truco. Esto ya a mí me turba bastante. Pero es que año después localizo a un inspector del Cuerpo Nacional de Policía que había estado destinado años como escolta de Casa Real, que había acompañado a los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, por un viaje a África, y según me cuenta a mí este tío, con el que me reúno en su despacho, en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Murcia, tío, y me cuenta, mira Manuel, yo esto no sé qué cojones es, pero en ese viaje con los reyes, que vino el ministro y vino... Yo esto lo he comprobado después, he confirmado que ese viaje existió, que él estaba ahí.
Pero lo que él me cuenta es que en ese viaje por África, el que estuvieron en varios países, como la reina Sofía le pirraban estos temas y le encantan estos temas, el presidente del país le dijo, pues aquí hay un tío que levita. Hostia, pues yo lo quiero ver. Fletaron un avión, se fueron a esa aldea. Él, como escolta de los reyes, estuvo presente, y a mí lo que me cuenta este tío es que él lo vio levitar y que no vio truco, ¿no? Ya es mucho más de lo que tenemos de San José de Cupertino o de Santa Teresa. Bueno, a ver, al negro este no lo vio levitar el Papa, pero bueno, lo vio levitar otros testigos, ¿no? Entonces tú me preguntas, ¿pero esto existe? Y yo qué sé. Yo te expongo la información que he reunido, que creo que no está mal, creo que hay bastantes elementos de juicio, y si hay miles de papers académicos, ya hablamos en su día de investigación, sí, trabajos que se han hecho en laboratorio sobre la micro PK y la PK, y se han conseguido levitaciones de pequeños objetos, pues macho, ¿será el entrelazamiento cuántico o será yo qué cojones sé lo que será? Mira, no sé si es justo... Okay. ¿Es esto que estamos viendo? Bueno, esto para los de YouTube, acercaros a YouTube o verlo en el canal de Manu de EOC, del Ojo Crítico. Y ahí tenemos justo la imagen, estaba buscando, pero bueno, el vídeo es largo porque hay más cosas ahí también de operaciones y de milagros y tal. Aquí estamos limitando. A mí se mueve un poco como, una cuerda o algo, no lo sé. Es como que está haciendo un poco de equilibrios, pero... Probablemente. ¿Y cómo crees que se movería San José de Cupertino si lo ves levitar? Claro, pero yo estoy mal acostumbrado, como en las películas, cuando flota Drácula, lo hace con elegancia y algo así, no lo sé, claro. O el exorcista que lo hace tumbado o lo hace de otra manera, ¿no? A ver, yo puedo poner la mano en el fuego por lo que vimos Sierra y Montserrat. Yo es que esto no lo he visto. Claro. Yo te enuncio los datos. Ahora ya tú créete lo que quieras. Pero te quiero decir que la paradoja de esta historia... Pero no es cuestión de creer, es que por eso te pregunto yo, si tenías más pruebas o lo has visto, o si hay alguien que... Porque yo de primeras veo muy difícil que alguien vuele, por lo que sea, no lo sé, más allá de un truco, ¿no? Pero claro, bueno, como ya me haces poner un poco... claro. Totalmente de acuerdo. Si yo quiero aprovechar el paso que me das hablando de la experiencia con Sierra, ¿no? Que te introdujo al fenómeno ovni, o sea, o que te hizo tu gran epifanía hacia el fenómeno ovni. Esto, hay entrelazamientos aquí entre búsquedas de fe y fenómeno ovni que valga la pena destacar. Bueno, es que para mí el fenómeno ovni llegó después, bastante después. Y yo ya llevaba años obsesionado por lo que a mí me interesaba, que eran los fenómenos místicos y era la religión y lo que tuviese que ver con lo paranormal, porque igual que ahora tú puedes estudiar parapsicología en la Universidad Lateranense del Vaticano, hay un aula todavía hoy de parapsicología, o puedes irte, más cerca, tú te vas a la Universidad de Comillas, te matriculas en psicología y puedes estudiar parapsicología con el profesor Alex Escola en España, no te tienes que ir fuera, tú puedes estudiar parapsicología en España y participar en experimentos con Alex Escola y luego ver tu nombre en un paper académico sobre telepatía o sobre pecado o sobre exorcismos, porque esto se está haciendo en España hoy. Es que es así, esta es la realidad. Y eso es lo que me interesaba a mí, hasta que el fenómeno ovni entró como un elefante en una cacharrería y me pegó una hostia con toda la mano abierta, y entonces ya añadí a mis inquietudes intelectuales el fenómeno ovni, pero llegó mucho después. Yo pretendía encontrar pruebas científicas de la existencia del alma y de Dios a través de los fenómenos paranormales. Así es como empecé yo en estos temas, este viaje. Oye, yo quiero destacar en la foto que compartiste con Javier Sierra, no, aparte del colacao aquí que me hace mucha gracia, la máquina para rebobinar cintas, que tienes todo un montón de cintas, de este diploma que yo creo que has hablado, ¿no? Hipnosis práctica, o sea, es que yo esto lo he leído en tus libros y lo he visto aquí, seminario superior, encima del libro del cartel de Se Busca, y también aquí otros títulos, primer congreso de me parece como un ejercicio de arqueología prácticamente. I love Ghostbusters. Y caballos de... Sí. Fíjate, el de hipnosis es de 1985. Cuando vino a La Coruña el profesor Robati para impartir un curso de hipnosis y nos coló mi madrina Cassandra, una amiga gallega que fue mi iniciadora, ¿no? Fue la primera que me amadrinó
en el mundo este de lo paranormal. Y nos coló en el curso de Robati. Yo tengo ahí mi diploma de hipnólogo. Que te había costado un dinero, ¿no? O algo así. Una pasta. Para Robati, un joven, sí. Entre Robati y Darbo se llevaron todas mis pagas de la juventud. Yo no pisé una discoteca en la puta vida porque no tenía dinero, me lo gastaba en estas cosas. Y por el aquí National Society es del 87. Y por aquí son un montón de libros, algún caballo de Troya y un montón de cintas. ¿Esto por qué tantas cintas de programas de radio, imagino, o qué? Claro, pues lo que ahora ves en el canal del Ojo Crítico en iVoox, mira, hoy estoy subiendo, me queda una o dos. Estoy subiendo una maravilla, que es un encuentro de investigadores, que éramos más de 60 investigadores que nos reunimos en la Manga del Mar Menor, en Murcia, en 1983, y yo lo grababa todo. Y ahí estaba JJ Benítez, Antonio Salinas, Gabriel Carrión, María Ferraz, un montón, Josep Guijarro, antes, ahora ya no se hace, pero antes, todos los años, los investigadores nos reuníamos una o dos veces al año en un hotel, a puerta cerrada. No era un congreso, ni era un seminario, no era para el público. Nos encerrábamos a charlar, a debatir, a intercambiar ideas, que es una pena que esto ya no se haga. Y era una tradición muy sana. Y yo siempre iba con mi grabadora, con mi cassette, y lo grababa todo, y ahora lo que estoy haciendo es compartirlo, ¿no? Y además en este caso en concreto me emociona mucho porque justo ese año, en ese encuentro, en la Manga, en 1993, ya en estos momentos, ya creo que ya subí las 6 o 7 primeras horas, ya están en iVoox del Ojo Crítico. En ese encuentro es donde yo conocí la primera información del caso que vertebra todo el libro que va a salir dentro de un mes en Luciérnaga, el de OVNI, los testigos perfectos, que no han hecho una cosa que no he hecho nunca, que es que todo el libro está vertebrado por un solo caso, que yo dedico un capítulo al caso, luego me voy a otros casos parecidos, vuelvo otra vez a ese caso, me voy a otros casos similares, vuelvo otra vez a ese caso, voy a otros temas, vuelvo a ese caso, porque han sido 30 años de investigación de ese caso en concreto que yo conocí justo en la Manga en el 93. O sea que respondiendo a tu pregunta, mira, ahí están. Este es el respondiendo a tu pregunta, yo es que lo grababa todo, y cuando se me acababan las cintas y ya no tenía dinero porque se lo había mandado todo a Darbo y a Robati, ya no me quedaba pasta para cintas, le robaba a mi abuela las cintas de Antonio Machín o de Manolo Escobar, le ponía el celo y seguía grabando por encima. Y están apareciendo ahora cintas. El otro día encontramos una de una conferencia del marqués Diego de Araciel en La Coruña, en 1983-84, grabada encima de una cinta de Georgie Dan, de mi abuela, que es como una cosa alucinante, ¿no? Por eso tengo tantas cintas ahí en la foto. Ganó la cinta en calidad. Bueno, y ahora ganamos todos, porque no se ha perdido. Claro. Ahora cualquiera puede escuchar esa conferencia de Diego de Araciel en La Coruña en el año 83. Hostia, pero bueno, tienes aquí Nacho Ares del 91, del Egipto Antiguo, que yo creo que esta foto no lo reconozco. O sea, sí, yo lo grababa, era una compulsión rarísima, tío, de tenerlo todo grabado, de guardarlo todo. O sea, Nacho Ares es el de la SER, ¿no? Es el sí, ¿no? No, ese es un programa Cataluña Misteriosa que hacía el ínclito Sebastián Darbó en Cataluña Radio. Lo que pasa es que no recuerdo si es del 91 o del 92. Nacho, lo siento por él. Es el de la... No es el que sale, el que tiene el programa de ese egiptólogo y todo esto, ¿sí? Lo que pasa es que no le reconozco la foto. Tú no has leído los 2 primeros libros de Ares, ¿no? No, ¿por? Todos tenemos un pasado, y lo mismo que yo lo creía todo, Nacho cuando descubrió Egipto, ríete tú de Baubal o de Daniken. O sea, los primeros libros de Nacho. Míralos, sí. Astroarqueología en estado puro, luego él ya terminó la carrera, ya se dio cuenta de que le habían tomado el pelo en esto del misterio y ya se reencauzó. Pero los primeros libros, y este es un documento curioso, Míralo. porque Nacho todavía está en esa fase de creyente en los misterios de Egipto.
A mí me gusta mucho, Nacho, me gustaría traerlo un día porque me fascina y sobre todo porque él domina lo que tú dices, la parte del misterio y te lo desmonta y te cuenta Claro. después la verdad y me parece un crack el tío, o sea, y le sigo bastante, ¿eh? Desde, o sea, lo descubrí hace relativamente poco, ¿eh? Pero me parece uno de los grandes, o sea, lo que tiene que hacer un divulgador, o sea, y lo hace muy entretenido además. Ujú. Sí, es como José Miguel Parra o cualquiera que son egiptólogos. Mm. Parra además es que ha estado excavando en Egipto. Entonces, cuando tú viajas a Egipto con José Miguel Parra, no tiene nada que ver con que tú viajes Claro, a Egipto con cualquier persona del misterio. Para con el del misterio, JL. todo es misterio porque no conoce nada. Entonces, como no conoce nada, todo es misterioso. Ve un jeroglifo y como no sabe lo que pone, pues mira, esto parece una pila. No, no es una pila. Viene alguien que sepa leer jeroglífico. Aquí dice, Claro, lo que sea, sí. Imhotep ama mucho a Nefertiti. O sea, pero bueno, que Pero todos tenemos un... lo que me gusta de Nacho Ares es que me parece el enlace perfecto para alguien que venga del misterio, que lo agarra y lo lleva al lado bueno del misterio, a eso me refiero. Porque A normalmente un mí, egiptólogo te dice, eso de los Anunnakis, que me... ni mira para ellos, ¿sabes? hablando de eso de algún misteriólogo, ¿no? Que te va a viajes a Egipto. Yo no me gustaría ir, pero me encantaría ver la cinta de alguien que fue con Enrique de Vicente a Egipto. Te lo digo, tiene que ser un delirio tremendo eso. Sí, Pero bueno, bueno. suponiendo que no implosionase el pobre hombre en el viaje. Sí, bueno. Pero debe ser un delirio que si la numerología, que si las vibraciones, que si la astrología, y no sé, debe ser flipante, tal cual. Bueno, vamos, entonces, por ahora me estás abriendo mucho el interés sobre este libro de Buscando a Dios desesperadamente. ¿Qué hacemos con él cuando lo encontremos? Bueno, cuando Hostia, vaya termine... pregunta. Qué No, putada. pues no es baladí, ¿eh? Ya. Hay dos partes, la cara A de los milagros y la cara B de los milagros. Si tú cuando termines la cara A de los milagros te sientes bien, te reafirma tus convicciones, no importa que seas musulmán, budista, sikh, cristiano, si te quedas contento, no sigas leyendo. No, sí, ese es mi... Yo un día le pregunté a Antonio Piñero, yo tuve Ajá. dos grandes referentes en todo lo que tiene que ver con la búsqueda del Jesús histórico. Tenía un contacto muy chulo en Jerusalén, cuando yo iba a Jerusalén, para bueno, viajar por Palestina, ver los santos lugares, que es algo que supongo que deben hacer todos los cristianos en algún momento de su vida, peregrinar a los santos lugares. A mí me gustaría, lo que pasa es que está complicada la cosa ahora. O sea, yo de verdad, en serio, me fliparía irme a esas zonas, pero, o sea, pero es que no. Sí, Me refiero a Israel o cosas así, vamos, no tanto aquí en España, que sí como, vale. pues mira, yo no sé si te vale de algo. Ahora ya no está el padre Solana, ya no está en el centro Notre Dame, porque se fue a Magdala y abrió un proyecto allí y tal, pero yo me quedaba, varias veces me quedé en el centro Notre Dame, que está en el casco antiguo de Jerusalén, muy cerca del Santo Sepulcro. Y Claro. además Solana tiene una historia personal. Él es mexicano, pero terminó dirigiendo el centro Notre Dame. Tiene una experiencia muy curiosa con el 11M, el 11S, que él estaba en Nueva York con un grupo de peregrinos. Entonces, digamos que él me daba la lectura del Jesús de la fe y Antonio Piñero, que lo conozco desde los años 80, me daba el Jesús de la historia, ¿no? Tenía ahí, eran dos grandes Bueno, pues pepitos grises. vaya lujo, ¿no? Porque, o sea, Un lujazo, un lujazo, un lujazo. Además, él impartía misa Solana en la iglesia del Santo Sepulcro, donde teóricamente murió Jesús y resucitó, donde está todo, o sea que es un lujazo, ¿no? Pero un día le pregunté a Antonio Piñero, por no irme por los cerros de Úbeda, dije, oye, Antonio, ¿y tú qué le recomendarías a alguien que busque la verdad? Sobre que un creyente, un cristiano, un católico, protestante, da igual, que busque la verdad sobre el Jesús histórico. Y me respondió que no lo haga bajo ningún concepto, que no lo haga, que se quede donde está. Por eso yo he dividido el libro en dos. Por un lado está
la cara A de los milagros, que digamos que es lo que yo había descubierto siendo un creyente. Repito, no hablo solo del cristianismo, hablo del islam, hablo del budismo, hablo del judaísmo, hablo de un montón, te hago un listado de cristos del hinduismo que flipas, que todos se bilocaban, se trilocaban, resucitaban muertos, levitaban, y luego llega la cara B, que es lo que ya descubrí con el paso de los años, haciendo la investigación de campo y no quedándome en las lecturas de los libros devocionales. Y esa es menos amable, esa puede ser un poco más traumática, pero esa es la realidad. O sea, que ahí ya depende, te delimito muy bien la frontera del peligro. Aquí, si entras aquí, estás entrando, colega, en el lejano oeste, forastero. A partir de aquí puede pasar cualquier cosa. No sé, ¿no pusiste por aquí, no se hace responsable de la destrucción de vuestra fe o de algo así? Las autoridades sanitarias advierten que leer este libro puede ser perjudicial. Wow. Wow, bueno, me estoy acordando de Lázaro, sí había resucitado, ¿no? O sea que también podríamos añadir a la lista del cristianismo. Lázaro y otros cuantos, claro, mira, y es un tema muy chulo el de la resurrección de los muertos. Además es un tema que a mí me preocupó y me ocupó mucho porque es el top 10, o sea, lo máximo, ¿no? O sea, ya, a ver, ¿cuál es la gran garantía de que Jesús es el Hijo de Dios? Que resucitaba muertos. No solo Lázaro, que es el más conocido, hay 3 episodios de resurrección. Ah, hay un niño, ¿no? También uno de los apócrifos, a uno que... Bueno, no, sí, los apócrifos no pintan nada. Los apócrifos son textos muy posteriores y absolutamente apócrifos. O sea, que no... Si ya cuestionamos los evangelios canónicos, que hay que mirarlos con lupa, porque hay una parte real y otra más ficticia, más añadida, pues imagínate los apócrifos, que son muy siglos posteriores. Pero el problema es que de repente te pones a estudiar el budismo y resulta que Buda resucitaba muertos. O sea, ¿cómo puede ser si Buda no es Jesús? Te pones a leer el Corán y Mahoma resucitaba muertos por un tubo. Hostia, perdona, ¿y esto? Te pones a leer los Upanishad o los Vedas o los textos hinduistas y ahí resucita muertos todo el mundo. Los Sikh, que no los conoce nadie, los Sikh, que es la 5ª religión más importante del mundo, estos que van con el turbante y las barbas, aquí tienen, mira, en Barcelona tiene un templo chulísimo, que yo lo recomiendo a todo el mundo, el templo Sikh de Barcelona. En los textos Sikh se habla de resurrecciones de muertos. Entonces, ¿cómo le vas a quitar el monopolio del poder sobre la vida y la muerte a Jesús? Esto es... Pero es que lo más alucinante es que hay casos en ese capítulo que dedico a la antropología paranormal, se llama la paraantropología. En los años 70 empezaron a recogerse los antropólogos que hacían trabajo de campo en África, en Asia, en Oceanía, con culturas, con tribus primitivas, empezaron a declarar que habían visto cosas que ellos no podían explicar. Y estamos hablando de académicos, de profesores de universidad, de gente de la academia. Y hay varios casos de antropólogos que han declarado haber visto a un chamán o a un brujo o a un santón resucitar a un puñetero muerto. Tus académicos, tus científicos, David, también declaran tú de hecho, tú mismo lo has dicho muchas veces, ¿no? Los científicos también pueden tener... No me hagas spoiler, coño, de la parte B. Claro, porque es lo mismo que le pasaba a Jacobo Grinberg, por ejemplo, que era un gran académico, pero no era ilusionista. Por eso es tan importante siempre, si quieres investigar lo paranormal, tienes que ser mago. Si no, yo siempre, no sé si compartes conmigo, o sea, la gente, por ejemplo, la gente que Jesús decía que imponía, o sea, gente que sanaba o tal, que decía que se le imponía las manos y todo esto, en realidad seguramente tuvieran dotes de curación, supieran cómo curar, o hierbas, o espabilar, no ya explicarlo todo con catalepsia, sencillamente, o fiebres, o decir que esas cosas existían, que si la gente igual estaba como muriendo y se moría de fiebre, igual lo tomaban como que ya estaba muerto, que no ha resucitado, porque ha logrado vivir, porque le ha dado unas fiebres, o quiere decir que esta gente no sé si me explico, que igual se exagera un poco después el haber sanado a Lázaro, igual estaba solo un poco pachucho, igual había pasado mala noche, pero la historia igual hay que agigantarla un poco, ¿no? O sea... Bueno, es una posibilidad y además hace muy poquito los primeros papers académicos, yo le dedico un capítulo en el libro al efecto Lázaro, en la cara B, o sea, en la parte 2, digamos, en la parte B.
No hace mucho se empezaron a publicar papers académicos sobre algo que se denominó el efecto Lázaro, cuando médicos y sanitarios de urgencias en distintos países empezaron a detectar casos de lo que denominan autorresucitaciones. Porque no hay un brujo, un chamán, un mesías que esté en la ecuación. Me refiero a casos en que imagínate que se produce una parada cardiorrespiratoria, se avisa a una ambulancia, llegan los sanitarios, que puede haber un médico, un licenciado en medicina entre ellos, y certifican el fallecimiento. Sí. Cuando lo certifican, este tío está muerto. Está muerto. No tenemos un certificado de defunción de Lázaro, pero en estos casos se certifica la defunción. Ha palmado. Lo metes en la ambulancia, te lo llevas al hospital, se deriva al tanatorio o al depósito de cadáveres, y va el tío y resucita. Sí. Esto ha ocurrido no muchas veces, pero es real, es un fenómeno que se ha detectado recientemente. ¿Podría ser esta una explicación a alguno de esos casos de supuesta resurrección? Pues no lo sabemos. Yo solo te cuento que esto existe ahora, no existía el siglo pasado, no existía hace 3 siglos, esto se ha detectado ahora, pero es real, está documentado. Y a veces casos, o sea, hasta el mismo funeral, de que el tío vuelva a la vida, que ya es la hostia, ¿no? Sí. Hace unos años incluso nosotros dimos una noticia en La Clave Roja de uno que se levantó en el funeral, no sé si era ahí no sé dónde era en Sudamérica, pero no me acuerdo en qué parte era, en El Salvador o en alguna, y murió al día siguiente después, porque estaba muy malito ya, pero que no es tan raro, ¿no? Sería un caso de catalepsia, pero incluso el hecho a veces la última pulsión de como un último toque de adrenalina y de repente despiertan. Yo he leído algún caso bastante sonoro, y de hecho conozco uno de una chica que estuvo en Cuba también, que tenía un marcapasos y le iban a quitarle marcapasos cuando ya estaba metiéndose en Cuba, estaba de vacaciones, le iban a meter en el frigorífico y de repente le iban a quitar el marcapasos y entonces despertó al quitar el marcapasos una señora, o sea que fíjate qué movida, ¿no? O sea que no es tan raro. Y de hecho, por lo que tengo entendido, el término de darte por muerto ahora tiene que pasar como más tiempo, es como más exigente, no sé si me explico. Antes era un poco más, entonces podía dar esa resurrección porque creo que el cerebro tarda unos minutos más en dar problemas y tal, y era como que ahora que tienen que darse más condiciones para certificarte muerto. Bueno, no sé exactamente cómo es la movida, pero como que tienen que estar más seguros para certificarlo al 100%, ¿no? Precisamente por eso, porque a veces pasan esos espasmos o esas cosas del cuerpo humano o la última tal, que de pronto... Por eso lo llamamos ECMs, experiencias cercanas a la muerte, no después de la muerte. Nadie ha vuelto después de la muerte. Antes era que el corazón se paraba y no. Puedes tener el corazón parado unos minutos y te pueden reanimar. Por lo tanto, eso no puede ser el punto de no retorno o el punto de certificar la muerte, efectivamente. Y así tienes el congelado también, porque hay ciertas condiciones te pueden congelar o tal, aguantas más y tal, bueno. Sí. Bueno, y luego temas como lo de la tetrodotoxina en Haití, con el tema de la zombificación, que es provocar una muerte aparente. Pero cuando se da en un contexto religioso, evidentemente esto son palabras mayores para los creyentes. Yo le dedico al final un apéndice especial a Bhagavan Sri Satya Sai Baba, que es un tío que me tuvo obsesionado muchos años, sobre el que yo he hecho muchas cosas, he investigado mucho, y creo que aportó algunas cosas originales. Y yo tuve la suerte de visitar la casa de uno de los que él resucitó. Si a Jesús se le atribuyen 3 resurrecciones, a Sai Baba se le atribuye media docena. Sai Baba siempre hacía más. Sai Baba hacía todo lo que hizo Jesús, todo, y lo multiplicaba. Que multiplicaba panes y peces, pues Sai Baba materializaba dulces, tartas, lingas. Jesús levitaba, pues Sai Baba también. O sea, una cosa loca, ¿no? Y yo visité en Katmandú, en Nepal, que se llama la Casa de los Milagros, que es el domicilio de un matrimonio, un hombre y una mujer, devotos de Sai Baba. Ella falleció en el hospital de Katmandú, está el parte de función ahí colgado, enmarcado. Y el marido le pidió igual que las hermanas de Lázaro, exactamente igual, le pidió a Sai Baba que hiciera el milagro y Sai Baba la resucitó. Esto es lo que creen los seguidores de Sai Baba, ¿no? O sea que hasta en eso no tenemos el monopolio.
¿Cómo separamos? Últimas preguntas que te hago yo. ¿Cómo distinguimos religiones de, de espiritualidad que encuentra a Dios? Mm, Pues es que yo creo que la espiritualidad no tiene demasiado que ver con Dios necesariamente. Yo creo, para mí la espiritualidad es una frase que ya acuñé hace muchos años y además le dedico un capítulo en las conclusiones. O sea, son una de mis conclusiones. Hay varias conclusiones a las que yo he llegado en este viaje, como que Dios o es el mismo para todos los seres humanos o no es. Fácil, ¿no? No puede haber un Dios que tenga un pueblo elegido y todos los demás que se vayan a tomar por culo. ¿Qué mierda de Dios es ese? A mí ese Dios no me vale. Yo hay, por ejemplo, lo que digo, si existe un Dios que es el que crea el universo y le importa un pito el ser humano, ¿no? O sea, es una minucia con lo grande que es el universo. Esa es mi búsqueda de Dios. Bueno, no lo sé. Si tú tienes muchos hijos, quiero pensar que te importan todos tus hijos por igual, ¿no? Claro, pero si tienes 10.000 millones más todos los universos y tal, bueno, igual eso mi poder, pero yo no sé, bueno, la búsqueda del Dios desde la ciencia es el que crea. Necesitamos entender cómo se crea el universo. Tiene que ser Dios, porque no hay otra explicación. O una entidad superior alienígena que haya encendido el botón de encendido. Por lo tanto, eso es Dios, porque está por encima de nuestra conciencia y tal. Pues ese Dios, o sea, es que igual ni sabe que existimos aquí, como nosotros no sabemos que existen hormigas, o como no sabemos que, yo qué sé, en un ordenador al crear un programa, la diferencia entre un 1 y un 0, o sea, no nos importa mucho, no sé si, porque es tan grande. O sea, pero no es ese Dios que hablas en los libros, claro, no sé si... No nos importa a lo mejor a nosotros, pero hay animalistas que darían la vida por esas hormigas. Los jainistas, por ejemplo, el jainismo es una religión en la India que van hasta con una mascarilla todo el día y con un cepillo limpiando por donde pisan para no pisar ni una hormiga, sí, literalmente, y para que no se les meta una mosca en la boca. Respetan la vida hasta ese punto, ¿no? Entonces tampoco podemos generalizar. Yo, como no tengo ni idea de lo que le importa a uno, yo hablaba por mí, claro, evidentemente. Tampoco me voy tan lejos, me refiero al planeta en el que estamos. No concibo que haya un Dios que escoja solo a un grupo de sus hijos y condene a la perdición eterna a los demás. Y es la discusión eterna que tengo con amigos judíos y la que tengo con amigos musulmanes y la que tengo con amigos budistas. Sí, con todos. O sea, ¿cómo que Dios solo es para ti? Pero ¿tú qué cojones eres para monopolizar a Dios? Dios, si es el creador de todos los seres humanos, amará por igual a todos, ¿no? Bueno, era solamente una de las conclusiones. Y en cuanto a la espiritualidad, por no irme, hay más, pero bueno, yo la espiritualidad, llegué a la conclusión de que la espiritualidad es social o no es. También, es muy fácil, ¿eh? La espiritualidad o es social o no es. No es teórica, no es especulativa, no es teológica. Todas las religiones coinciden en lo mismo, en que el primer mandamiento, el mandamiento más importante de todas las fes, es la compasión, la caridad, el amor al prójimo, el poner la otra mejilla. Esto está en todas las religiones. Y yo lo descubrí por 3 personajes que conocí, que me petaron el cerebro. Uno fue un medium espiritista brasileño, Luis Antonio Gasparetto, que es espectacular, es el medium más espectacular que yo he visto en mi vida. No levitaba, como Daniel Douglas Home, pero hacía cosas igual de sorprendentes. Él es un medium psicopictórico que cae en trance, caía porque falleció hace poquito, y pintaba cuadros de los grandes maestros de la pintura con las manos, con los ojos cerrados, y te pintaba con la mano derecha un Manet y con la mano izquierda un Renoir, y te pintaba con los pies un Toulouse-Lautrec, todo a la vez. O sea, una cosa loquísima, ¿no? Tenía una habilidad espectacular. Yo pasé 3 días maravillosos con Gasparetto y me impresionó mucho que él, el dinero que recaudaba con la venta de sus cuadros mediúmnicos, lo dedicaba a un centro que tenía en las favelas de Brasil para los niños de la calle, que se llamaba el Centro Espírita Os Caminheiros. Entonces, aquello me sorprendió mucho, porque el tío hacía un trabajo
espiritual, entre comillas, que era real. Creyeses o no creyeses en el más allá o en Allan Kardec o en el espiritismo, aquellos niños comían y recibían educación gracias a un puñetero medium como Gasparetto. A mí aquello me pegó un... Fíjate que siempre he pensado que todo proceso creativo tiene algo de eso, de mediunidad, ¿no? Porque a veces las musas son las que te inspiran y tiene bastante de escritura automática cuando estás en el proceso creativo. Sí, es verdad. Eso lo vivimos todos los que escribimos, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Lo que pasa es que no todos dedicamos eso a un trabajo social. El segundo personaje que me marcó mucho fue el padre Nemesio Villa, un sacerdote dominico, que en su día salió en el Nodo y en los periódicos porque se encerró, estaba tan desesperado el pobre hombre de que nadie le hiciese caso. Él montó un albergue muy parecido a los camiñeiros de Gasparetto, pero él lo montó en La Coruña para los niños de la calle. ¿Cómo se llamaba? Sacerdote Villa. Nemesio Villa, el padre Villa. Padre Villa de la Ciudad de los Muchachos, en La Coruña. Y llegó a meterse en un circo, llegó un circo a La Coruña y el tío se metió dentro de la jaula con los leones para llamar la atención, para pedir ayuda para sus niños de la Ciudad de los Muchachos, ¿no? Y era un sacerdote católico que, como tantos otros misioneros y sacerdotes, llegó a la conclusión de que vale más una buena obra que 50 rosarios, 40 comuniones y 800 homilías. Y el tercero que me voló la cabeza fue Fra Shanrum. Fra Shanrum es un monje budista, también falleció, un monje budista, que antes de monje budista había sido policía en Bangkok y se había dedicado durante toda su vida a luchar contra el narcotráfico del opio en Bangkok. Y como se dio cuenta de que al final todos sus superiores estaban comprados a los cárteles, bueno, como pasa normalmente, ¿no? Con la policía y la corrupción, como su tía, creo recordar que era una tía, era una monja budista, le comió la cabeza como a mí mi abuela, dejó la placa, dejó la pistola, se rapó la cabeza, se calzó un hábito naranja y montó el centro Thankrabot en Bangkok para ayudar, para ejercer el budismo social, para ayudar a los chavales a salir de la droga y bueno, lo petó, salvó a cientos de miles, luego ya venía gente de otros países para desengancharse a través de ese monje budista. Y son tres personajes de sistemas de creencias tan diferentes como el espiritismo, el catolicismo y el budismo que llegaron a la misma conclusión. La espiritualidad o es social o no es espiritualidad, es otra cosa. Y yo eso lo firmo y lo rubrico. Es otra de mis conclusiones. Bueno, Gerald, no sé si tienes alguna pregunta más por ahí. A ver. Manu, gracias por tu tiempo. Vamos a dejarlo por aquí. Te vamos a emplazar dentro de una semana, un par de semanas más, cuando David acabe el libro y a mí me llegue. Porque seguro que tendremos muchas más preguntas. Y ten en cuenta que lo que decimos aquí, una cosa que decimos aquí muchísimo es que al final el misterio es una forma también de búsqueda de trascendencia. Muy pequeña, muy desalocada, ¿no? Pero que en el fondo la gente, claro, los temas grandes del misterio, los ovnis. Los ovnis viene porque hay vida extraterrestre y si les interesa que hay vida extraterrestre porque hay vida más allá. ¿Y por qué hay vida más allá? Porque puede haber más vida. Y si hay más vida, puede haber otras formas de vida. Ves que enlace, ¿no? Con trascendencia. Que si las psicofonías se nos comunican los muertos, son los espíritus. Si son los muertos, ¿de dónde están? ¿Qué hacen? ¿A dónde iremos nosotros? ¿Cuándo estaremos? Y vienen todas esas preguntas también consecuentes, ¿no? Y por no decirte nada de fenómenos paranormales, de angeología, que tendría implicaciones, ¿no? Con religiones, incluso la daimonología. Implicaría que habría otros planos de existencia donde hay otro tipo de conciencia. Y cuando nos vamos a la ciencia, también recordemos que hay, por ejemplo, científicos que se han metido en el campo hoy en día, en el siglo XXI, en el 2026, están metidos en la cabeza de lleno, estudiando la conciencia no localizada, la conciencia global. Neurología, sí. Neurología, pero hace ya 30, 40 años se funda el Instituto de Ciencias Noéticas, que estudia un montón de cosas también trascendentes.
O sea, esto que yo estoy diciendo es solamente para recordar a la gente que yo creo que parte de lo que mucha gente dice, ay, te gusta el misterio por el morbo. Yo creo que no, yo creo que eso es un reduccionismo falaz. Creo que a la gente le gusta el misterio porque le hace indirectamente un reflejito de trascendencia, que es parte de lo que también tú aquí estás demostrando en esta conversación de buscando a Dios desesperadamente. Nada más, esto, veo que David, ¿dónde lo podemos encontrar? Porque yo lo acabo de encontrar en manuelcarballal.com. Pues ahí lo compré yo, la página de ahí de Manuel Carballal. Y no sé si en algún sitio más, Secret Shop, ¿lo tienes también? Sí, en Secret Shop, en la página de la editorial, que es editorialelojocritico.com. También está en todo colección, y ahora ya me hace mucha ilusión que ya empieza a aparecer en algunos puntos fijos, en librerías. En Madrid está en la librería Liber Espacio, está en Medium, que es un local de Malasaña, que tiene una pequeña librería, y también está en Guadalajara desde hace unos días, también en la librería Milepa, en la librería Urobos de Pontevedra. Que tiemble planeta, que poquito a poco voy buscando puntos de venta. Voy a aclarar una cosa. Prepárate, Lara, que voy. Sí, voy a aclarar una cosa porque Manuel es el peor publicista de sí mismo. El Ojo Crítico lo encontráis en elojocrítico.info. No, .com. Manuel todavía no ha comprado el .com. Y también tiene que ver porque tampoco es comercial. Copado. Debe estar copado, además. No está copado, de hecho. Un día se lo podemos comprar y regalar. Pero después él no sabrá administrarlo. Absolutamente. Pero es ojocrítico.info, donde está el Magazine del Misterio, que lleva más tiempo siendo publicado en español, con mayor longevidad y sobre todo otra cosa, 100, con mejor 100 calidad de años, contenidos. 100 años, 100 números, ¿no? Y acaba de terminar. 100 números, tío, que acaba de salir el número 100. Sí. Es que me vas a discutir, Santiso, que lo paranormal existe. Un puñetero boletín gratuito, 100 números en papel. Hombre. No sé si es paranormal, pero es alucinante, o sea. Sí, la verdad que sí. Y el otro día te vi un vídeo que habías compartido revisando los originales de no sé qué número sería, de un número muy temprano, ¿no? Con que lo habías hecho a la vieja usanza, ¿no? Cortando y pegando con... Hostia, es que en el año 92-93 yo no tenía ordenador, tenía máquina de escribir y un bote de pegamento y medio y de celo, y con eso montaba el fanzine. ¿Quién me iba a decir a mí que íbamos a llegar al número 100, Es alucinante. Te digo, yo estoy seguro que aquí en unos días ya te llama Cuarto Milenio para hacerte un exposé sobre este magazine. Seguro que sí, porque... Espérate que no le llame yo a él, porque Iker Jiménez empezó a publicar en el número 5 del Ojo Crítico. ¡Wow! En el número 2, es que el otro día estuve viendo los números antiguos, en el número 2 ya está Carlos Gabriel Fernández, en el número 5 Iker Jiménez, Moisés Garrido y Manuel Gómez Ruiz, en el número 6 Clara Tahoces, en el número 7 María Ferraz, en el número 8 José Juan Montejo. Cuidado, cuidado que el Ojo Crítico... Pero los tienes, o sea, yo de la página de Ojo Crítico me bajé un montón, me bajé como casi la mitad de los que, o sea, tenías todos los que tenías, pero eran como la mitad. ¿Tienes los otros escaneados y guardados? No, claro, hostia, eso tengo que ponerme como con los vídeos, los audios, las fotos, pero es que eso es mucho curro, porque no tenía ordenador, entonces yo los primeros números los hacía a máquina. Claro, digitalizados tienes como la mitad, del 50 para adelante o algo así, más o menos. Sí, pero no es que estén digitalizados, sino que ya al tener ordenador ya sacas el PDF y el PDF ya se lo puedes descargar. Ya. Claro, para lo otro hay que irlos digitalizando página a página. Hay algunos que están muy borrosos, los primeros, que tienen más años que Matusalén. Sí. Y eso va a ser una labor de igual hay que hacer arqueología. Casi. Igual hay que hacer ahí retoque fotográfico, Photoshop o algo así, sí. Sí, no lo sé. Un día intenté recuperar el primero, el número 0, porque era el número 0, y no se leía nada, vamos. Se lo mandé a colegas y tal, ninguno fue capaz de rescatarlo, se leía muy mal, pero bueno.
Wow. Bueno, pues a ver, ya hemos hecho publicidad del Ojo Crítico y eso. Y Manu Carballal, gracias por haber venido. Sabemos que te pillamos en horas intempestuosas, pero tú eres un tremendo caballero y no sé, siempre nos recibes bien. Gracias, gracias por esto. Y te repito, te concertamos para futuras entrevistas breves, brevemente, dentro de poco. Breve contigo no hay nada. Y eso, y seguimos hablando de a ver si eso buscamos a Dios y te repetiré la pregunta con la próxima vez que volvamos a hablar de Dios, ¿no? ¿Qué hacemos cuando lo encontremos? David, ¿algo más por tu parte? Yo es que me estoy imaginando ahora el episodio de Star Trek cuando se van a buscar a Dios y lo que encuentran es un tío en una pantalla raro ahí. Es el peor episodio. Ya, pero eso fue... y llega allí y dice, ¿y qué le vas a preguntar? Y de hecho es que la pregunta de la película, ¿y qué le vas a preguntar cuando llegues allí? Y dices tú, pues vale. No me acuerdo qué le responde. Era un remake del Mago de Oz, no es por nada, pero bueno. Una adaptación. Pues Manu, ¿algo más que quieras comentar antes de despedir? No, que muchísimas gracias por la invitación, que siempre es un ratito muy agradable, pegándome aquí con Santiso, está muy guay, mola. Bueno, pues muchos éxitos, un abrazo. Sí, y eso, nos vemos pronto, ¿vale? Hasta siempre, un abrazo, Miguel. Hasta otra, gracias.